buenas people, muy buenas Master, nuevamente aquí en otro episodio que va a ser bastante interesante porque es la primera vez que voy a tener el placer de hablar con este gran invitado que tenemos, a pesar que lo conozco mucho de vista y de nombre, obviamente, ¿no? Más o menos por un tema histórico de nuestro querido ajedrez latino, pero sé que tú tienes mucha más amistad con este gran invitado. Master, ¿cómo das cuál es tu opinión o tu perspectiva respecto a la interesante plática que vamos a tener ahora? Bueno, ante todo, saludos a ti, a toda la gente que nos ve. Un placer estar de nuevo acá en el podcast. Y sí, estamos de vuelta con otro invitado, que sabemos que siempre son episodios que la gente disfruta más porque conocen o vuelven a ver en muchas ocasiones a gente querida y bien conocida, ¿no? En el mundo del ajedrez hispano sobre todo. Y hoy, bueno, tenemos otro invitado para mí de lujo acá en el canal. Yo sí tuve la suerte de conocerlo, es un gran maestro argentino que ha tenido también otras facetas aparte del ajedrez, se ha desarrollado en otros campos, vamos a hablar de eso hoy, pero bueno, jugador muy talentoso, muy conocido, fue campeón mundial juvenil, el Sí, gran sí, sí, maestro sí. y amigo Pablo Zarnicki. Bienvenido al canal. Bienvenido, Pablo, bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? Justo en verte y saludarte nuevamente, ¿no? Ya off the record ya se hizo el saludo, por así decirlo. No, muy bien de estar con ustedes porque es un programa que sigo. Como dijiste, Emilio, también te conozco de nombre. Nos hemos cruzado pocas veces por una cuestión generacional. Eh, y con Linear tenemos una historia de vida. Yo creo que lo Sí, conozco a Linear antes de que él se acuerde. Pues yo, yo la última vez, recuerdo Cali, el Continental aquel en el 2001, pero quizás nos vimos antes, no recuerdo, algún Capablanca, yo no sé si no te vi en Cuba. el En 90 el año, y yo final de jugué los 90. en 93, jugué yo el Capablanca. No sé si ahí Oh. estabas o no. No, yo Eh, jugué un abierto en el 93, pero no recuerdo, no creo que haya estado en el Capablanca ese año. No, puede ser que no. En el Continental seguro, porque aparte creo que fue la única vez que jugamos, ¿no? Ahí creo que fue la única vez que jugamos una Petrov, sí. Sí. Pero después nos vimos en varios lugares, ¿sabes? Nos vimos prácticamente creo que yo jugué más o menos 6 Olimpiadas, creo que te vi en En las todas. Olimpiadas casi todas, sí, esas de los Sí, sí. 2000. Claro, y aparte era una época donde, viste, que se generan a veces esas rivalidades, no por los mismos jugadores, sino a veces por la gente, y estaba la famosa discusión si era mejor Lenier o Brusón. Hay Sí, que decir, era, y era rivalidad presentado, histórica. era presentado como Lenier el estudioso, Brusón el talentoso. Sí, sí. Imagínate que hoy en día, creo que si no tenés las dos cosas y mucho, y sobre todo el trabajo, es casi imposible. Pero se daba esa cosa, ¿no? Porque eran muy parejos, me acuerdo. Y después por momentos subía más uno, por momentos subía más otro. Después, bueno, no es mi opinión, los números dicen que Lenier llegó más arriba y es la realidad. Ujú. Pero era un monstruo, o sea, un jugador súper talentoso. Y es curioso que esa situación se daba, por ejemplo, en Brasil, entre también amigos, gran maestro Giovanni Vescovi, que era el talento Leitao, Y y Leitao. ¿verdad? que era el estudioso. Y a ver quién llegaba también ahí. Y llegó también ahí más lejos, probablemente Leitao. Eh, En pero bueno, Argentina ¿Término seguro de también Elo lo sí tuvieron fue? parecido, ¿no? y Sí. Leitao me parece que llegó a tener más ranking, ¿no? No sé, estuvieron Sí, pero digo, los en dos. Argentina también me imagino que Mm. hubo algo parecido, ¿no? Y no me quiero nombrar a mí, pero en Argentina era parecido con Huguito Spachenberg. Era él el talentoso y yo el estudioso. Ah, eran ustedes dos, ¿no? Algo así, teníamos más rivales, pero más generacional. Ujú. Eh, Claro. yo compartí, digamos, el momento de estar entre los mejores argentinos con él y con Ricardi, éramos como los tres en Ujú. su momento. Pero también igual que pasaba en los casos de ustedes, con características distintas. Por ejemplo, en mi caso con Ricardi, Ricardi ganó no sé cuántas veces el campeonato argentino. Yo no lo gané nunca, para que es una Mm. idea, ¿no? Y sin embargo, en las Olimpiadas yo era el que tenía la mejor actuación y Ricardi le iba mal. Porque cada uno, viste, era fuerte a lo mejor ante Sí, eso distintas pasa así siempre, eh, casi siempre. circunstancias. Y eso me parece. Y Leitao me acuerdo que era un gran maestro bueno, pero que se transformaba en las copas mundiales. No sé si te acordás. Sí, Cierto, llegaba cierto, lejísimo cierto. Copa mundiales, desde pero no siempre, era ¿no? una vez. Llegaba y llegaba y llegaba. Y bueno, eso. Llegaba eh, mínimo a la tercera ronda o algo así casi siempre, sí, ¿no? sí, sí, y varias veces. O sea que bueno, depende mucho de lo que le incentivaba a cada uno, qué prueba, qué contexto representaba el país o jugar en el propio país. Pero sí, sí, digamos que por suerte tuve la alegría de compartir todo con muchos jugadores talentosos
y que terminamos siendo muy amigos, muchos más allá de competir. Pero bueno, la generación, yo aparte quedé un poco en la generación intermedia, porque más grande que ya estaba Julito, estaba Milo, estaba Iván, seguro me estoy olvidando de otros. Después estaba mi generación y también un poco la más joven, ¿no? Con Sí, los que también llegué a compartir, como grandes maestros como Felgaer, Peralta. Y de mi generación era Ricardi, Paggenberg, el Hoffman, Cámpora, aunque Cámpora vivía en Europa. Pero bueno, nada, es la historia que uno va dejando atrás, pero que siempre está presente porque, nada, creo que a todos nos pasa, ¿no? Los que nos tocó recorrer un montón de lugares y tenemos miles de anécdotas, cosas buenas, malas. Pero creo que el ajedrez es un gran unificador de sí. esto, porque no sé si seguiríamos en contacto, o tal vez con alguno solo, y no con tanto si no estuviera en el medio del ajedrez, ¿no? Que es lo que nos hizo conocernos y que también nos mantiene unidos hablando de las nuevas cosas, de qué está pasando, porque uno puede estar más o menos alejado, pero los que somos muy apasionados como yo miro ajedrez todos los días y a lo Sí, yo mejor no también. juego, pero os miro igual, no importa. Sí. Todo el que le puso el corazón así al ajedrez en una etapa y se Es lo toma difícil alejarse, medianamente en sí. serio, siempre se mantiene revisando y mirando lo que está pasando. Es así casi siempre. Sí, de hecho, revisando también tu palmarés, pero yo sabía que había sido campeón mundial juvenil, si no me equivoco, en esa época. ¿Tú fuiste campeón en Buenos Aires? Me sale aquí, según la En información Argentina, que ¿no? tengo. Fue el 92, pues. Mundial Juvenil, 92. Sí. Hubo un temita Perfecto, ahí. perfecto. Argentina era la sede y se iba a jugar en la parte sur del país. Ujú. En una época en algún sentido complicada, Claro. y hubo una huelga de docentes. O sea, ya venían con problemas los docentes, los salarios, bueno, cosas que en Latinoamérica nos pasan todavía hoy. Y bueno, era imposible para el gobernador de aquella provincia hacer el mundial, porque si hacía el mundial en el medio de una huelga lo mataban, ¿no? Porque entonces estuvo a punto de suspenderse y la FIDE de aquel momento, no me acuerdo de esto con exactitud, pero hablaron para poder hacerlo en Buenos Aires, se consultó al ministro, creo que era de Educación de aquel momento, y se jugó finalmente en Buenos Aires, a 20 cuadras de mi casa, en el Palacio Pisurno, que era sigue siendo, ¿no? La sede del Ministerio de Educación. Quiero decir, en Argentina se iba a hacer, pero en Buenos Aires se terminó haciendo como de rescate, casi que se lo pierde el torneo, ¿no? Y bueno, después pensar si eso me ayudó a ganar o no, no sé, pero que me quedaba cerca, ¿no? Bueno, 20 cuadras de tu casa ya dice bastante, ¿no? Ah, cómodo, sí. ¿Y a quién tenías ahí de los, digamos, de los duros que eran de tu generación, ¿no? Y que estaban, porque esos mundiales siempre había gente dura. Nan lo ganó, bueno, Kasparov lo Claro, ganó en los yo 80. creo, yo creo que a mí me tocó ya una época donde los buenos no jugaban, para ser honesto, ¿no? Estaba Milov, si mal no recuerdo, ¿no? Claro, nosotros con Vadim Milo, Gran Ilovich. maestro el bastante número fuerte. uno era un yugoslavo, Markovic. No sé qué fue Ujú. después de la vida de él, Markovic, sí, pero ya era gran maestro, creo, en el torneo, cosa que yo todavía no lo era. Pero en el torneo se fue dando, como viste, esas carreras que van haciendo muchos puntos dos jugadores, y eso me pasó con Milov. Y yo con Milov en la partida individual tuve suerte, o sea, estaba inferior. Y después, curiosamente, por cómo se fue dando, terminamos ganando, ¿no? Yo gané por sistema de desempate. En ese momento no se acostumbraba a jugar, no había un sistema de desempate, no me acuerdo si era el Bucho o lo cual era. y se decidía Eh, así ya. Se decidía así. Lo que sí era cierto que en la última ronda yo sabía que si ganaba, ganaba, ¿no? Pero bueno, en la última ronda me tocó justamente con blancas con el número uno, que era Markovic, que si me ganaba a mí tenía alguna chance en el caso de que no ganara Ah, sí, Milov. creo que vi, en un momento repiten a Phil F4 y a Phil G5 y ahí había una guerra medio psicológica, medio ajedrecística, Esa ¿no? guerra psicológica creo que la manejé bien, a pesar de que era un momento difícil para estar ahí. Pero claro, yo no iba a repetir nunca, pero yo tenía la posibilidad de ser el último en Claro, cambiar, ¿no? podías presionarlo a él porque él sí estaba obligado a Claro, ganar si quería y tener él más estaba puntos. obligado a ganar. Y justamente la partida la volví a ver ya con Stockfish, ¿no? Porque uno cada tanto agarra una partida. La Y miraste con la justamente máquina esa. la miré con la máquina y está igualado. Y cuando él cambia queda peor. Mm. Y después le terminé ganando bien, ¿no? Pero tuve esa ¿Cómo viveza, por así decirlo. tuviste? No, pero igual, esa fortaleza, ¿no? Porque tú sabes que ganando eres campeón, pero al mismo, pues, y es un gran peso, ¿no? Campeón mundial en tus pesos, en tus hombros es algo que pues obviamente todo el mundo quiere, ¿no? Sí.
para no forzarte, o más bien dicho, forzar a tu rival a que, no, cambia tú, no cambia tú, no cambia tú. Entonces, ese tipo de tira y Bueno, afloje, ¿no? Que funcionó bastante bien. Como, qué detalle psicológico, aprovechando tu título mirá, también de... lo más importante, ahora voy a lo psicológico, pero lo más Ujú. importante en la práctica era que yo decidía último. Yo en ningún Tenías, momento, tenías un, tenías claro, un chance de desviarte al final. claro, porque si yo hubiera tenido que arriesgar a que si él repetía, llamaba al árbitro de la tabla, no lo hubiera Ahí hecho. no, claro. Porque a Ujú. mí estaba claro que en ese momento salir segundo no me importaba para nada, era lógico que ahí uno está en esos torneos. Cuando empieza, no, a lo mejor cuando empieza me decís salí segundo, pero ya cuando llegás Lo todo el compro. torneo. Sí, claro. Entonces, realmente primero, digamos que tenía esa opción real de donde él cambia, porque a mí todo el mundo cuando terminó el partido me decía, ¿qué hacías? Si repetía, te perdías el mundial. Y yo decía, no, yo iba a cambiar. ¿Viste? Porque había mucha gente mirando, porque la posibilidad de que era un argentino, hubo mucha gente, fue algo Claro. muy impresionante ese día. Y digamos, en cuanto, digamos, en lo psicológico en ese sentido lo pude usar a favor. Eh, la presión de ganar y ser, mundial, y ser campeón mundial estaba, pero eso creo que son características de las personas. Yo siempre jugué mejor bajo presión. Ujú. Eh, lo cual tiene obviamente una parte buena, porque uno dice, bueno, este jugador es bueno para definir, pero hay otra parte que no es tan buena, y que es cuando perdés una partida en un torneo y todavía hay mucho para luchar, ya no siento tanta presión y a lo mejor lo he hecho a perder cuando se podía luchar más, ¿no? O sea que ser completo en ese sentido es algo que yo no lo logré. Pero yo creo, por ejemplo, que en las Olimpiadas me iba bien porque yo sentía una presión de jugar para Argentina. Siempre está la Pero presión del match, del equipo, eso. claro, Aunque te entonces vaya mal. a mí en general me iba mejor cuando jugaba bajo presión. Ya de chico, digamos, siendo muy chico, cuando tuve que hacer la norma de maestro, o sea, me iba bien cuando tenía como objetivos No, fuertes. qué interesante eso, ¿eh? Casi siempre te dicen, no, no te presiones tanto, pero bueno, tampoco, No sé, yo yo creo siempre que Porque fui jugar quizás así la tan suelto mayoría de de la huesos, ¿no? gente por naturaleza es al revés, ¿no? Diría yo, ¿no te parece que sea así? Sí, sí. Mira, lo que pasa es que para mí siempre es muy importante cuando jugaba, y ahora lo digo en todos los aspectos, tener un objetivo, un incentivo que te motive mucho, ¿no? Entonces, cuando yo tengo eso por delante, es como que lo demás lo manejo. Cuando al revés, si voy a jugar un torneo porque me invitan, porque es lindo para ir de vacaciones, pero no hay como un premio especial. Siempre es lindo ganar cualquier torneo, ¿no? Pero Ujú. hay torneos Ujú. cuando juega que, bueno, y ahí a lo mejor me cuesta más. Pero, o sea, voy a hacer un paralelismo muy estúpido, pero que me lleva a pensar eso. O sea, yo hago mis propias teorías de las cosas, ¿no? Ridículas, muchas, por cierto, pero noté con el tiempo, este ejemplo es rarísimo. En Buenos Aires, bueno, como en las principales ciudades del mundo, hay mucho tránsito, ¿no? Entonces, resulta que cuando vos vas con el auto y tenés que estacionar en la calle, ¿no? Eh, viste que, no sé, encontrás un lugar entre dos autos vacíos para estacionar. Esto es curiosísimo, pero me sigue pasando y lo tengo medido hace 30 años. Cuando yo tengo el espacio vacío y no hay nadie apurándome, tengo que hacer 28 maniobras. No logro estacionar. Cuando hay una fila de autos atrás que paran para Sacas lo darte mejor de ti ahí. directo, parezco Colapinto. O sea, estaciono en un segundo. Parece una cosa ridícula, pero no lo menciono porque ¿qué otra cosa se les podría ocurrir a ustedes que no sea y funciona mejor bajo presión? Bajo presión. Porque realmente Necesitas cuando es un esa domingo y no hay nadie en la motivación. Claro. calle, yo no puedo estacionar o me cuesta un montón. Y cuando tengo un montón de gente insultándome, tocando la bocina, lo hago en un minuto. Pongo ese ejemplo, podría poner otros, pero Ujú. y nada de esto que digo lo considero meritorio, es solamente descriptivo, ¿no? De la Ujú. situación. Y volviendo un poco al Mundial, y para cerrar ese capítulo a lo mejor, yo cuando empezó el Mundial estaba clasificado cuarto. Entonces mi objetivo era ganarlo. Y estando cuarto no era tan ilógico, no era una cosa delirante. Era difícil, pero estaba cuarto. Y por otro lado, yo nunca me creí, porque lo que decía Lenier es, los mundiales los ganaban Kasparov, Anani, qué sé yo. Y a mí sí me pasó de jugar con jugadores muy, muy fuertes. Por ejemplo, en mundiales infantiles, con Shirov, con Topalov, digamos. Pero la realidad es que en esa época los jugadores menores de 20 eran tan buenos que no venían ya al mundial, con lo cual el mundial A perdió veces un poco. pasaba eso, sí.
Perdió un poco peso, su ¿no? peso. Ujú. Entonces, cuando a mí me alababan por ser campeón mundial, y yo estoy feliz de haberlo sido, yo fui campeón mundial, no fui el mejor sub-20 del mundo. Son dos cosas Claro. distintas. Lo que No, no claro, quita pero que bueno, el título está buenísimo siempre igual, pero uno tiene que ser consciente, o sea, yo por ranking a lo mejor en ese momento era el número 20 del mundo juvenil, no me acuerdo, la verdad que no lo sé, pero por eso digo que también era una meta posible, difícil pero posible. Si hubieran venido todos los mejores del mundo y a lo mejor se podía dar, pero era mucho más difícil, ¿no? Ahora, ganarlo así en Argentina debe haber sido súper especial, ¿no? Yo sé por experiencia que uno tiene esos recuerdos de ciertos torneos que son, ¿sabes?, únicos. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando eh, a- logré una buena actuación en una de las Copas del Mundo, la del 2004, que más bien porque fue inesperado. Quizás llegué a cuartos de finales, algo así, quedaban 8, ¿no? El torneo ese que empezaba en 128 y era por nocaut, Sí, que sí, sí. Leitao jugaba muy bien históricamente. Creo que él, de hecho, estaba en esa, la del 2004, que fue en Libia. Y bueno, yo llegué al final y ahí perdí un match, pero en Cuba todo el mundo lo estaba siguiendo y bueno, yo no me esperaba tampoco el resultado, yo estaba súper contento. Y recuerdo cuando llegué que me recibieron de una manera en mi pueblo, me esperaron en un auto que era como un jeep así, un auto, y yo ahí como estaba al aire libre y la gente en los portales, en las casas, y eso siempre se me ha quedado ahí. Y yo sé que uno tiene esos torneos que son especiales, me imagino que ese fue parecido quizás para ti, ¿no? Porque ganar así en Sí, tu sí, país, y la gente me imagino que quería que tú ganaras y eso. sí, la verdad que en la última ronda era impresionante la gente que había viendo. Sí, tuvo mucha concurrencia el torneo porque se jugaba en un lugar lindo, céntrico, y porque el argentino siempre tuvo mucha afición al ajedrez. A mí mi Sí, hay papá me culturas contaba, ajedrecísticas. ahora acá mi papá me contaba que, por ejemplo, cuando jugaron Fischer con Petrosian, que fue Ujú. 71 o 72. 71, ¿no? 72. 72. Bueno, Bueno, soy malo con Creo los que 70. los Entre candidatos los fueron 70. 71, ¿no? creo 71. Bueno, mi papá me contaba que cuando pasó eso se agotaron los tableros de ajedrez. No conseguías tablero de ajedrez. O Sí, sea, Argentina tiene una historia de afición al ajedrez, no sé si sí. ahora será más o menos, pero muy grande. Y claro, entonces el lugar estaba repleto de gente, eh, y creo que todos querían que ganen porque era argentino, digamos. Y sí me Ujú. acuerdo, algunas cosas las fui viendo con el tiempo, pero en el momento fue como algo, yo estaba súper feliz y casi que al mismo tiempo te empieza como a rodear la gente querida y también la prensa, porque viste que haya un campeón mundial es Mm. difícil de cualquier disciplina. Pero bueno, lo recuerdo muy, muy lindo. Me acuerdo que no me acuerdo a qué hora terminó la partida, pero de ahí, a todos los que estaban ahí, o sea, a todos, mi papá los invitó a la casa de él, que yo vivía con él todavía, y se hizo como una especie de nada, improvisado total, como un festejo en la casa, Una fiesta ahí para celebrar. pero con gente que no había visto nunca, o sea, había de todo. Y después, por ejemplo, incluso me pareció cosas muy curiosas, porque claro, ahí estás en un delirio, ¿no? Estás como en una cosa, no sabes bien lo que está pasando. Y Pero después con los años, viendo alguna foto, por ejemplo, la encontré a mi abuela, que ya no está más, y estaba ahí. Yo no lo tenía, pero para nada registrado que mi abuela había ido, porque no, tenía al presente festejo. de los ajedrecistas conocidos, amigos. Bueno, y así empecé a ver gente, no es que se grababa tanto, pero algún noticiero, algo de material quedó y fotos. Qué bueno, tiene eh, fotos y eso de esas cosas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. y bueno, eso te trae un poco de nostalgia. Sí, lo recuerdo con mucha emoción, diría. Sí, sí, hay cosas que te quedan grabadas. Pablo, y o sea, hablando un poco de tu carrera de manera más general, como ahora viéndolo, por ejemplo, desde ahora, ¿no? Desde en retrospectiva, Sí. ¿cómo lo ves? O sea, ese resultado me imagino que te motivó bastante o ¿te lo tomaste más en serio a partir de ese momento o cómo fue de ahí en lo adelante? Mirá, yo se puede decir que fui un niño prodigio en el sentido de que a los 5 años ya ganaba los torneos de 8, bueno, algo que nos pasa a los que llegamos a algún lado y Ujú. termina siendo más o menos natural. Sí, te Entonces tomas el ajedrez súper en serio y desde pequeño, sí, claro. yo ya tenía mucha experiencia ante el mundial, en el sentido que había jugado otros mundiales. Por ejemplo, si había hecho, acordémonos que en esa época no era como ahora, ¿no? Que ahora hay sub 8, sub 10. En esa época era 14, 16 y 20. Sí, Entonces, por ejemplo, yo había sido campeón panamericano, 16 en Puerto Rico. Después en Puerto Rico se hizo por primera vez una Copa Mundial sub 18,
un experimento que después no funcionó, yo había salido segundo. Digamos, todavía no había tenido tanta experiencia en las Olimpiadas, pero había tenido experiencias importantes. Y en realidad yo creo que lo que a mí más me marca con respecto a seguir con el ajedrez fue que yo tenía el plan, porque era el plan único medio que había acá, ¿no? Para jugar al ajedrez y lo habían hecho otros, que era cuando terminaba el colegio irme a vivir a España, ¿no? Como nos pasó a todos, creo, en algún momento. Entonces, cuando yo termino el colegio, en el año 91, me voy a vivir a España y yo creo que ahí me cambió mucho todo, porque ahí estudié como nunca en mi vida. O sea, estudiábamos todo el tiempo, todo el día, o sea, después jugábamos los torneos. Yo sería un MI, no sé, de 2,450, por decir algo, que en esa época era más que ahora, ¿no? En proporción. Sí. Eh, y creo que tampoco fue casualidad que después yo estuve casi un año en España y me vuelvo casi a principios del 92. Yo ya volví muy motivado, porque incluso en torneos menores, se hacía siempre un torneo los fines de semana, de los sábados, vamos a poner un torneo de Blitz, diríamos ahora. Creo que incluso se sigue haciendo. Yo antes de irme a España ganaba muchas veces, pero cuando volví de España hice un récord que le van a poner, como te dijera, 30 sábados seguidos. Porque había mejorado mucho y sobre todo la parte teórica, que todos éramos un poco vagos estudiando en esa época con los informadores y bueno, toda esa época. Pero el trabajo se notaba, ¿no? Eso Yo creo que el siempre es trabajo así. se notaba y eso fue lo que más me motivó. Y encima que ese mismo año, a, a los 7, 8 meses, porque el Mundial, si no recuerdo mal, fue en octubre, ganar el Mundial lógicamente fue un súper impulso para decir, bueno, si yo ya lo tenía claro de antes, pero si encima ganando el Mundial, porque por un lado está la parte motivacional y decir, y por otro lado hay una realidad, yo tuve mucho, pero mucho apoyo económico. Y lo digo porque es algo que pasa pocas veces, yo soy un agradecido del expresidente Menem, que ya no está con nosotros, de su gobierno, porque la verdad es que mi carrera pudo seguir adelante porque me apoyaron. Y también a veces es una pena decir que hay que salir campeón mundial para que se fijen en Sí, vos, ¿no? es el proceso que de hecho ahora que lo menciona fue una de los, diría yo, errores más grotescos que cometí en mi carrera ajedrecística. Bueno, yo era un niño, ¿no? Pero cuando pude jugar un mundial escolar, Perú nunca había ganado un mundial de nada, Sí, ajedrecísticamente hablando, a excepción del maestro Granda, que ya estaba sí, retirado, ¿no? Me sí. acuerdo que mi ex entrenador me dijo, no, si juegas ese mundial te dejo de entrenar. Ruso peruano, entonces me dijo, no, esos mundiales son engaña muchachos, ¿no? Y claro, él decía, tú tienes proyección para llegar a ser gran maestro, pero bueno, 12 años un mundial escolar, aunque no juegue nadie, hubiera sido algo bueno, ¿no? Y claro, no, nunca lo jugué, nunca lo gané, así que nunca hubo apoyo. Entonces, Claro, claro. siempre No, es que yo fue un creo tema que diferido. lo que dijo tu entrenador, hasta puedo coincidir en la parte ajedrecística, Sí, pero en la parte ajedrecísticamente hablando, sí. comercial de la vida, y bueno, la Mm, gente, los políticos sobre todo, pero los empresarios también, y se juntan con gente, vamos a llamarle exitosa. Claro. Entonces, a mí el título me dio esa posibilidad real. O sea, yo estuve toda la década del 90, que fue mi mejor década, porque hice medalla en la Olimpiada, hice el título de gran maestro, gané 2 mundiales más. Creo que vos sos unos pocos Ganaste latinoamericanos mundiales menores de estudiantiles y eso, ¿verdad? menores de 26, Menores de gané 26. ah, sí, sí, sí. 93 y 97. Entonces eso ya era vendible, aunque suene feo, como el único casi en el mundo que había ganado 3 mundiales. Ujú. Eh, Claro. que también los mundiales de 26 no eran una genialidad, pero bueno, por ejemplo, en uno que ganamos vino Rusia. O sea, el candidato era Sí. Rusia, y eran todos jugadores que después fueron mejor que nosotros, lógicamente. Entonces, claro, en ese sentido, haber ganado un mundial me dio muchas ganas de progresar, pero me dio mucho apoyo económico. Todos nosotros sabemos que sin ese apoyo y más en ese momento Claro, era imposible porque tenés que viajar todo el tiempo, tenés que vivir. Y yo tenía una beca, no me acuerdo de cuánta plata era, pero era lo suficiente para que yo pueda jugar al ajedrez y vivir de eso. Y la verdad es que si no, ya había que estar trabajando e incluso o dando clases, que sabemos que es algo que Sí. todos hacemos, yo lo sigo haciendo hoy ahora, pero en el momento que uno está enfocado en eso, dar clases es solo hay que hacerlo para mí si es necesario, claro, ¿no? no, no es lo. Pero si Si no, tienes, no es algo que está todavía bueno. tienes aspiraciones en tu carrera y eso es Claro, difícil llevar las dos, ¿no? Pero ahora, una cosa que a mí me da la impresión es que en esa época era, claro, muy diferente ahora, ¿no? En claro. cuanto a las herramientas que tienen los ajedrecistas para seguir mejorando. Y en el caso ya de grandes maestros también, ah, creo que era más
más importante en ese momento estar en un ambiente adecuado, porque igual si eras muy talentoso, incluso podías tener resultados, pero estabas en un lugar por ahí apartado, lejos de, digamos, entrenadores buenos, de jugadores buenos, como que te quedabas aislado un poco, porque la información era, o sea, era prácticamente nada con respecto a lo que es ahora, ¿no? Lo fácil que es acceder Sí, a todo claro. tipo de información. Tenías un buen ambiente ajedrecístico. Bueno, en Argentina, como decíamos antes, un país de cultura ajedrecística fuerte desde hace tiempo, y tenías Bueno, tú el ambiente de ese de buenos Capablanca jugadores, incluso, buenos ¿no? entrenadores que te Sí, la, ayudaron a seguir mejorando. la verdad que en cuanto al material, mis primeros 10 años fueron, como te los imaginarás, o se lo imagina alguien, no existía, no es que no existía el Chevy, no existía internet. O sea, Claro, era informadores, puro libro enciclopedias. y... Ahora, es cierto que yo agarré un poco la etapa del medio, porque ya a final de los años 90, no al final, a mitad del 95 yo ya tenía mi notebook, mi computadora, mi Chess Base. Obviamente no estaban los motores de búsqueda, pero ya cuando apareció eso, era como tener todo ahí. Previo, lo que decís vos con respecto al ambiente, yo tenía la suerte de que viviendo en Capital, la mayoría de los grandes maestros, yo estaba con ellos, coincidía con Estaba ellos, cerca de ti. y también al jugar casi todas las Olimpiadas de los 90, así como te conocía vos, conocía a muchos otros grandes maestros, con los cuales manteníamos cierto contacto, con algunos, no de la manera que se puede hacer ahora, como ahora, que estamos hablando como si estuviéramos en la misma casa, no tan así, pero manteníamos una relación de variantes, de hablar de jugadas, y también, yo nunca fui de tener entrenadores, pero por ejemplo, cuando en el 92 ganó el Mundial, eso me daba el derecho a jugar el interzonal en Biel. Interzonal, para el público no mire y que no sabe lo que es, era antes la única manera de llegar a competir por el título, ¿no? Del interzonal salían, vamos a inventar, porque no me acuerdo, 10 jugadores que empezaban a jugar los famosos matches, bueno, donde Fischer en su momento le ganó, barrió a todos. Ese fue el último interzonal que se hizo. Pero, por ejemplo, en ese interzonal que, digamos, en puntos me fue mal, a lo mejor en él no tanto, pero era durísimo, ¿no? Tabanán, Kramnik, Topalov, Sí. Elfam, pero, por ejemplo, previo a eso, la federación, o no me acuerdo si fue la federación, me permitieron, con quien tengo una hermosa amistad y lo quiero mucho, lo trajeron a Jesús, a Nogueiras, para que fuera mi Wow. entrenador. Porque Jesús estaba clasificado también para el Mundial para el interzonal, digamos. Para el de Biel. Entonces, vino a mi casa y me entrenó un montón y después viajamos juntos. No muchas veces tuve esa oportunidad, pero esa la aprovechó un montón, porque aparte, bueno, ustedes saben más que yo de Jesús, en lo Sí, que no yo sabe de ajedrez era una cosa de sabe locos. muchísimo de ajedrez, sí. Una Aparte memoria era esa una cosa legendaria tremenda, también. él era un jugador, digamos, sólido, de peón dama, y yo jugaba peón rey, y el tipo me explicaba qué variante hacer contra la siciliana abierta, en la época que yo era valiente y abría. Pero el tipo no jugaba peón rey, pero sabía todo. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué no juegas peón Sí, rey? pero él es fanático a la inglesa, ¿no? Es muy, muy Sí, curioso. inglesa, peón dama y caballo F3, pero claro, sabía, pero todo, ¿no? Bueno, ese fue un caso especial que no se daba asiduamente. Pero después, bueno, como decía, ya el hecho de estar en una Olimpiada, de viajar seguido, de estar en torneos con grandes maestros, uno mama el ajedrez, ¿no? Y como decís vos, el ambiente es muy importante. Y acá pasaba una cosa normal, que la gente que vive en el interior necesitaba venir a tener ese ambiente en Capital Federal, y los que vivimos en Capital Federal necesitábamos ir a España a tener ese ambiente. Porque ya cuando uno llega a cierto nivel, estás entre los top 3, ya no te queda mucho por aprender de jugar siempre con lo mismo. Entonces pasa esto de tener que emigrar. Y la verdad es que tuve esa suerte, y también nunca fue un trabajo para mí estudiar, o sea, era normal, lo disfrutaba, nunca sentí cansancio de ¿En entrenar, ¿no? serio? No, la verdad es que Qué, no. qué bueno, sí, porque ese es el tema, ¿no? Que justo también siempre he debatido con muchas amistades, ¿no? Y claro, hay gente con la que precisamente el estudiar, el entrenar, no es un gran trabajo, o sea, no les cuesta. A mí, por ejemplo, me pesa muchísimo usar el módulo para ver las aperturas, pero me pesa, pero y jugar no me pesa, ¿no? O revisar partidas de los clásicos me apasiona, pero revisar las aperturas es un dolor de muela sin anestesia, ¿no? Y Bueno, es yo creo muy, que muy, muy... igual te digo una cosa, si bien ahora es más fácil llegar a las conclusiones, Sí, no, ¿no? claro, Es claro. mucho, sí, pero por otro lado es mucho más aburrido para mí, Sí, ¿no? Porque también lo hago, estar Sí, buscando algo distinto, que lo estamos haciendo todos al mismo tiempo,
Y la realidad es que lo van a decir en vivo o no, pero contra E4 y 5 nadie sabe qué hacer a eso. Sí, No lo sabe ni vos, ni Lenier, ni yo, ni Caruana, ni Carson. No lo saben. sí. Por Porque eso no ya lo andan saben, inventando últimamente, sí. no lo saben Esta es porque una de no las hay. razones que Carson se retiró, ¿no? Bueno, es que no lo saben. Y lo mismo con Negra. Si a vos te juegan E4, podés jugar siciliana como hace Lenier, pero ¿para qué vas a evitar jugar la Petrov, digamos, si te alcanza con empatar? ¿Para qué te vas a complicar la vida estudiando? Sí, Quiero decir, entonces, si Sí, sí, bien sí. está todo mucho más servido, también lo que vos decís es mucho más tedioso. es Cuando mucho yo más me tedioso, refiero sí. a lo que era entrenar antes, era lo que vos dijiste de la parte que te gusta. Era agarrar las partidas de los clásicos, de apertura, no sé, cada uno tenía un modelo, yo me acuerdo, ni siquiera Claro. eran los mejores jugadores del mundo, pero me acuerdo, yo toda la vida jugué en INSO India, y me acuerdo que había un gran maestro, creo que se llamaba Lerner, se debe sonar, Ujú. Sí, ruso. y el tipo era un especialista en eso, y yo lo seguía a él. Y me dedicaba a seguirlo a él porque era como un ejemplo del que sabía, como hoy pasa lo mismo, ¿no? En tales variantes tenés jugadores muy teóricos, por nombrar, que me tocó ahora en el Mundial de Rápida, Sarana. Sarana a lo mejor es un gran maestro más, es buenísimo, ¿no? Pero digo, será top 20. Un ruso Pero más, sí. claro, pero lo vas a ver al tipo y el tipo sabe todo. O sea, juega siempre lo mismo. No ve. Hay como especialistas, pero sí, mismo ahora cuando estoy mirando ajedrez, es más tedioso, ¿no? Y si trabajo para otro gran maestro, también, porque todos decimos, tratar de encontrar algo acá, y es tremendo. Te dan la tareita esa, ¿no? Como me la han dado a mí. Tú eres el encargado de encontrar algo ahí en la jugada 35, en el finalito de la Berlín, ¿no? Claro, ¿no? Es un trabajo que a mí me encanta, pero que la realidad es que el que te va a contratar para eso sabe que lo más probable es que falles, ¿no? Porque, o Mm. sea, siempre se puede ocurrir alguna idea nueva y todo, pero me parece, y creo que lo hablamos con vos, Lenín, en algún momento, que si bien este tema de los modos, todo está hace mucho, lo que cambió en los últimos 5 años es como, antes se podía convivir, tener ideas, Sí, ahora la verdad que encontrar una idea nueva, eh, no sé, por lo menos para mi nivel es casi imposible, ¿no? O sea, sí, por lo menos idea así en cuanto a una, que abra un capítulo entero en determinada estructura, en determinada variante, yo creo que ya es casi imposible. Es más bien cuestión de una jugada, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años se usaba la frase de, no, tengo una idea en esta variante que eso Sí, funciona para una partida, ¿no? Esto es para sí, una sí, partida. sí, sí. sí, Porque estaba la idea de que, bueno, tus preparaciones y tus estudios de apertura eran como a largo plazo, ¿no? Esto lo tengo claro. yo, esta es media ahí, qué sé yo, es para una partida, ¿no? Y como ahora en la actualidad todo, simplemente, absolutamente el 100% de las ideas es para una partida, ¿no? No puedes Claro, hacer nada. exacto, porque si vos, pasó por ejemplo en el match, ¿no? De Buqués, que Buqués traía una idea nueva y le funcionaba, digamos, de alguna manera, pero no la puede repetir, ¿no? Porque No, no era buena. Pero es un poco eso, ¿no? El riesgo de encontrar algo que hasta puede ser como, vengo también del póker, puede ser un semi-blef, o sea, no un blef que no sirva para nada, pero un semi-blef, y si funciona, después la tiras a la basura, porque ya no te vas a claro. animar a repetirla estando todo el mundo viendo lo que hiciste. Entonces, es como todo el tiempo estar buscando ideas, como decís vos, para una partida, ¿no? Y bueno, es un trabajo Sí, muy ha engorroso. cambiado mucho la forma Sí. en que se preparan los Sí, mejores del mundo y sí, y yo el no, juego en sí, sin duda es ¿no? un poco más aburrida, para mí también, yo lo creo así. Pero por otro lado es otro desafío, ¿no? Diferente y yo creo que aún tienen ventaja los que, digamos, que esto lo hemos hablado varias veces acá en el canal, los que lograron coger un poco lo mejor de los dos mundos. Ujú. Quizás Y la adaptarse, generación ¿no? muy, muy nueva, como que ya la que abrió los ojos y estaba la computadora y es prácticamente todo lo que han visto, Sí, le falta un poco esa base, ¿no? De quizá de haber visto más cosas en el tablero, adaptarse a encontrar ideas en el tablero, a ser un poco más tenaces a veces en la defensa, los finales, no sé, ciertas cosas, habilidades que te da haber analizado bastante en el tablero. Combinar eso, claro, con lo mejor con saber trabajar con los módulos y adaptarte bien a cuál es el enfoque que hay que tener ahora para encontrar ideas y estar bien en las aperturas. Eh, Está claro que el que logre las dos cosas es el que mejor va a ser. Y siempre poníamos, bueno, el ejemplo más fácil de poner es Carlsen, ¿no? Que todavía viene del mundo ese de los libros un poco y también entró al mundo de la computadora lo suficientemente joven como para dominarlo bien. claro. Eh,
Entonces yo creo que todavía es válido eso de la gente que tiene la base y se adaptó, digamos. Claro, los mejores del mundo hoy en día son buenos en todo, ¿no? Porque tampoco, Claro. si piensas en Gukesh o en Pranananda, está claro que no solamente han estado delante de la computadora. Los entrenadores que han tenido, es Claro. evidente que se han ocupado de que resuelvan cosas en el tablero y que aprendan a pensar y De eso, pero hecho, eso que dices, Master, es cierto, ¿no? Pero el tema de Bukeshi y toda la generación de Windows, si mal no recuerdo, leí como un artículo que uno de los entrenadores decía de que ellos no usaron la computadora así drásticamente hasta que se volvieron grandes maestros, que era como que un mínimo, que los acostumbraron a resolver problemas en la posición, en las partidas, y que básicamente ese fue como que su fuente de entrenamiento, ¿no? Su eso esencia, es por así interesante, decirlo, sí. ¿no? Habría que ver, claro, este tema empiezas a ver mucho eso de que jugadores talentosos y que tienen un nivel ya alto y son muy jóvenes, adolecen un poco de ciertas, de esas cualidades, ¿no? Por ejemplo, en los finales a veces cometen errores o en posiciones simples. Lo empiezas a ver más, yo creo, a niveles más bajos, ¿no? Y si bajas mucho, lo ves más evidente, ¿no? Por ejemplo, en cualquier torneo escolar hoy en día o algo así, o ves que juega es otro ajedrez que jugábamos nosotros, ¿no? Porque son gente que nada más está con la máquina y si no suplementas eso con la otra parte que es al final siempre decimos, ¿no? El ajedrez lo juegas tú y tienes que, el proceso de análisis ese que se da en la partida, tienes que tratar de replicarlo siempre y entrenarlo, ¿no? En el entrenamiento, si es posible, porque es lo único que tienes en la partida. Y claro, si no lo entrenas, vas a tener siempre lagunas por ahí. Eso. Pero claro, en el caso de los mejores del mundo, siempre no hubieran llegado ahí, digamos, si no tuvieran también esa parte, ¿no? Pero sí, sin duda ha cambiado muchísimo. Yo sabes lo que pienso, que a veces uno lo puede pensar o intentar pensar como si llegan al mismo resultado por diferente camino. Ujú. Mm. Eso sería una forma de verlo. Bueno, yo llegué a saber esto por acá y el otro está por acá. Ahora, coincido con vos, para estar entre los top 10 tienen que hacer todo bien. Ujú. Pero la falencia de la nueva generación, digamos, que solo estudiara por computadora, Ujú. no se nota porque no hay un medidor de quién tiene las cualidades y no llega. Quiero decir, entonces a lo mejor hoy un joven espectacular de 12 años que pinta que va a estar entre los mejores, a lo mejor no llega y nadie se acuerda de que no llegó, pero a lo mejor le faltó eso, porque yo voy a ser un poquito más drástico incluso de lo que vos decís, que esto, ¿no? De conocer pocos finales o menos a los clásicos. ¿Yo sabes cómo lo traduciría? Porque lo noto en ciertos jóvenes muy talentosos. En determinada manera mi sensación es que ponen mal las piezas. Ujú. Se hace muy exagerado lo que digo, pero hay ciertas posiciones que jugadores como vos saben a dónde van las piezas, casi instintivamente, intuitivamente. Como los jóvenes llegan a eso por otro camino, Ujú. Ujú. cuando a veces tienen que tomar esa propia decisión y ya no están con el módulo al lado, ponen las Claro. piezas de manera rara, distinta, que quizás sea la Ujú. manera de llegar al mejor resultado ajedrecístico, pero yo creo que no, y creo que ahí está un poco la falencia. Y lo que es muy importante, lo que decía Emilio, es cómo se llega hasta ahí. Porque una idea interesante es siempre, bueno, yo por ejemplo cuando doy clases a jóvenes, ¿no? Y me encanta porque tengo alumnos de 8 años, entonces vos ya sabés que están mirando la computadora todo el día. Pero yo trato de convencerlos, no siempre me sale, de hacer la clase con cero computadora. Ujú. Después quiere ir a revisar con la computadora, revisamos. Pero para tratar de sacarlos un poco, porque entonces ya es muy difícil generar el pensamiento propio. Cuando vos Claro. tomás toda la computadora, Ujú. en algún momento de la partida, va a pasar lo que decís vos, Lenier, en algún momento de la partida va a venir el proceso tuyo, tu cálculo, tu conocimiento de posiciones, y ahí es donde empiezan a tener alguna debilidad. Que además, si tienen buenos entrenadores, hablamos también de si entienden desde la parte psicológica qué quiere decir un poco todo eso, lo pueden lograr bastante fácil, porque estamos hablando de jugadores talentosos. Ahora, si no lo hacen nunca, y van a estar dando una ventaja enorme, y no sé si van a llegar. O incluso a lo mejor llegan a ser número 10 del mundo, pero nunca van a ser número 1 del mundo, porque nadie duda que a fuerza bruta de cálculo se puede llegar hasta cierto lugar. Pero hasta ser el mejor del mundo, o estar entre los 3 mejores del mundo, me parece casi imposible pensar en decir, no, el número 4 del mundo no pone bien las piezas.
Y si no pone bien la pieza, no es 4 del mundo. Pero igual aún así, hay estilos que son en jugadores que, por ejemplo, Nepo hace un tiempo, ¿no? Nepo Sí, se volvió bastante más posicional. Pero sí, antes, digamos, ganaba a la fuerza bruta, y dejaba como unos agujeros enormes, ¿no? sí. Y hoy, cuando se estabilizó, logró permanecer ahí. Y en cambio hay otros jugadores, vamos a poner el caso de Iri, por poner, que bueno, que el tipo es un tipo, está bien, hace muchas tablas, se lo critica un poco eso, pero es un tipo que entiende el ajedrez de manera perfecta. Posicionalmente no, nunca da nada, claro, es muy, muy correcto. Ganadas, sabe todas las aperturas, a lo mejor no le gana a los mejores, pero tampoco casi le ganan a él. Bueno, le faltará un poquito más, o le habrá faltado, todavía estará a tiempo, para ser el número 1. Pero hay casos que son así. Y finalmente, cuando hablamos de las excepciones totales, que en este caso yo nombraría a Magnus, digo de esta generación, ¿no? Nombraría a Fabiano, nombraría a Firouya, y la verdad es que hacen todo bien. O sea, uno va más por un camino, otro va por otro, pero si yo tengo que jugar contra alguien de ellos, pensar en, ¿y dónde tienen la debilidad estos tipos? Y la verdad es que me voy a matar pensando, y es difícil encontrarla, ¿no? Lógicamente, aún Kasparov o Fischer o Magnus harán algo un poquito peor que el resto, pero se los ve casi perfectos, ¿no? Ya como invulnerables, ¿no? En algún aspecto, ¿no? Hablando ahora de que mencionaste a Giri, vi una entrevista de él hace poco en este podcast de Greg Moss-Reader. Yo creo que lo hemos hablado de él, Sí, sí, Emilio. Es sí, un sí, de muchacho que él Chessman, es sí, sí, ruso sí. y trae a Más varios Friedrich, jugadores sí. así del top y les hace entrevistas. Y le hizo una Giri hace poco y hablando de su estilo y de su nivel y del nivel de los que están ahí entre los mejores del mundo y de Carlsen, por supuesto, ¿no? Él decía que, bueno, alababa por supuesto a Carlsen, lo cual es lógico y todos lo hemos hecho, ¿no? En cuanto a su comprensión del ajedrez, eso que tú decías, siempre sabe dónde poner las piezas, no hay ninguna falla ahí posicional ni nada, pero quizás a un nivel un poco superior al de los demás, ¿no? Tú puedes decir, bueno, Giri es un jugador posicionalmente correcto, está claro que nunca da nada en ese sentido, pero Carlsen está como unos escalones más arriba, ¿no? No solo de Giri, sino de todos los demás, ¿no? En el Sí. sentido, y él hablaba ahí con un poco más de detalle de evaluaciones, de posiciones, a veces para jugadores incluso muy duros es difícil llegar al final de una línea y saber exactamente cómo evaluarla, ¿no? Tú te puedes imaginar que, bueno, esto me conviene, esto no me conviene, o aquí, pero él decía que en el caso de Carlsen va un poco más allá, más profunda la comprensión, ¿no? Es más exacta la evaluación, sí, esto me conviene, pero me conviene porque aquí además sé lo que tengo que hacer, sé que en este tipo de posición después voy a poner el caballo acá o voy a jugar este plan y por lo general si juego así de esta manera en este momento esto me va a funcionar, ¿no? Es como que tiene todo un poco más claro. O sea, decía en otras palabras que ajedrecísticamente es bastante superior a los demás, pero decía que la diferencia mayor era en la parte psicológica, en la parte mental, como le quieras llamar, y justo aquí quería preguntarte un poco sobre eso, porque sé que bueno, te hiciste psicólogo hace relativamente poco, Sí. y como gran maestro y alguien con tanta experiencia en el ajedrez, estás en una posición como única, ¿no? No sé si ahora, supongo que hay algún otro gran maestro psicólogo en el mundo, pero no creo que sean muchos tampoco. Sí, algunos. Recuerdo un libro de Krogius, un libro antiguo de los rusos, ¿no? Que hablaba de la Sí, psicología del ajedrez, pero no sé si Krogius sí. era psicólogo, en realidad probablemente sí, no sé. Pero Bueno, bueno, en mirá, fin, Ruben quería Fine escribió mucho sobre eso también, Fine. que nos hablaras Pero un ya. poco del tema de la psicología, que justo ahora hicimos 2 programas con un sí, médico amigo del doctor lo vi Isidro, con un doctor, donde tocamos más la parte médica, ¿no? Que es la parte de él Ujú. Sí, sí, más fuerte, pero muy tocamos interesante. por arribita la parte psicológica, pero creo que sería un buen momento ahora para hablar un Sí. poco más de eso. Desde el Mirá, aspecto competitivo, claro. Sí. claro, yo pienso primero con respecto a lo que dice Giri de Magnus. Ujú. eh, Ahora, después pasamos a la parte más psicológica y más mental. Yo creo que hay algo que sucede en todo, y es que aparecen determinadas personas en determinados momentos de la vida, en su momento Kasparov, ¿no? Pero Que también son mejores Federer. que los demás, ¿no? No hay forma de... Creo que hay una cosa que parece ser como un don que tienen que los otros no lo tienen. Es Es como decir, talento ahí, ¿no? sí, sí, digo, después se matan trabajando como todos. A mí me causa gracia cuando dicen, no, Ujú. Ujú. Carlsen no se mete en la teoría. Primero que, aunque no se meta en la teoría, la sabe toda. Y segundo Sí. que volviendo al chess base, cuando yo voy a ver las partidas de Carlsen, y seguro ustedes lo hacen más que yo,
siempre juega las mejores líneas que existen. O sea, nunca da una sola ventaja. Y de repente dice, no, es bueno en finales, pero no. Entonces, por un lado, digamos, hay un don, algo si querés innato. Yo no creo mucho tanto en eso, creo más en el trabajo, pero evidentemente hay algunas personas que si todos son tan parejos y Magnus está un poco por arriba, o Federer hay en el algo ahí que tenis, los demás no tienen. o Claro. Messi en el fútbol, hay algo ahí. Ahora, después yo coincido plenamente en el tema de la mente, porque si uno va al análisis normal y dice, ¿por qué Carlsen es mejor que los 4 que le siguen? Porque yo te digo, ¿qué hace Carlsen mejor? Sí, vos me podés decir, el entendimiento. Pero yo te voy a preguntar, ¿y que Caruana no entiende? O sea, Claro. es decir, entonces a mí me parece que lo que tiene Carlsen, y me parece que está bueno porque se lo puede analizar digamos, se lo puede comparar como para estar más seguro de esta teoría, que es una ventaja psicológica y estar más fuerte mentalmente, es lo mismo que le pasó a Kasparov, por ejemplo. Kasparov era un jugador que era el mejor, pero tenía una competencia tremenda, ¿no? No vamos a nombrar a todos, pero Karpov, Ivanchuk, o sea, y la ventaja es que el tipo se lo veía más fuerte mentalmente. Después ahora intentamos traducir qué quiere decir más fuerte mentalmente. Sí, eso después vamos a tocar ese tema, porque claro, es una frase que se lanza ahí, pero hay que... Claro, pero el tema es entender Cómo un lo poco trabajas también, ¿no? cómo lo lográs, cómo lo trabajás, cómo lo mantenés, cómo lo mejorás. Pero Claro. sí me parece que cuando las cosas son tan parejas y a determinado nivel, yo pienso, mira, una vez yo me llevaba muy bien con un argentino que fue en su momento el mejor argentino, el mejor tenista argentino, ¿no? Y llegó a estar 10º en el mundo, bueno, pero de otra generación, se llama Martín Jaite, ¿no? En los años 80. Entonces yo una vez hablaba con él de esto, yo era muy chico y no tenía idea de esto. Yo le decía, ¿cuál es la diferencia entre los 100 primeros del mundo? Porque en el tenis vos lo ves jugar hoy en día y los 100 juegan igual, o sea, Yo sigo todos bastante el tenis. perfecto. Bueno, pero vos viste lo que es. Sí, sí. Y él me dice, la única diferencia, pero la única diferencia es la cabeza, me decía. Sí. Y cuando vos te remontás a ver quiénes eran los jugadores, bueno, vos viste lo que era Nadal. Digo, la mentalidad de Nadal. Cuando da un reportaje. Lo que era Federer, que Federer parece más tranquilo, pero... Quiero decir, hay en todos lados algo que tiene que ver con lo mental. Ahora, hay, digamos, todo un sistema de trabajo de eso. Se han impuesto un poco, de lo cual yo no estoy muy de acuerdo, el coach, ¿no? El coaching deportivo y qué sé yo, que no está mal y hay coach bueno, pero es como una categoría inferior para mí a la psicología, porque la psicología tiene una base empírica, digamos. Entonces trabaja con cosas que se han estudiado de la mente humana. Se han estudiado y que yo te voy a decir lo que yo pienso trabajando con algunos deportistas. Yo tuve ahora la posibilidad de trabajar, ser el psicólogo deportivo de un club de fútbol. Entonces, es un club de fútbol importante en Argentina. Entonces, yo trabajaba con un grupo, pero también trabajaba con 30 individuos. Y cada uno es distinto y cada uno tiene cosas. Y me parece que en el ajedrez, por lo que entiendo, seguramente habrá muchos jugadores que tienen psicólogo deportivo y uno no está enterado, porque no tiene por qué ser esto Yo público. creo que no es muy común, pero debe haber quien lo tiene. El mismo Carlsen probablemente tenga alguien que le Sí, que le uno ayude. supone que sí, pero yo pienso también que debe haber Supe que menos. Bukesh tenía un coach mental o algo así lo describieron, ¿no? Para el match. Claro, Eso leí yo. claro, porque hay como distintas cosas, pero digamos, no importa tanto el nombre, sino para mí lo que es importante. Primero que pasa en general, pero no en el tenis, que la figura del psicólogo deportivo en algunos lugares todavía no está tan insertada como para mí debiera. Por ejemplo, en los clubes de fútbol de Europa, o en las selecciones de fútbol a nivel mundial, Todas lo tienen. Todas lo tienen, no existen. Y acá en Argentina tenés la mitad de los equipos no lo tienen. Y estamos hablando de equipos, porque vos imaginate en un equipo de fútbol que hay 10 personas a cargo, el director técnico, el masajista, el nutricionista, ¿cómo no hay un psicólogo deportivo acá? O sea, es como ridículo, o sea... Bueno, pero eso tiene que ver con el tiempo que tarda en instalarse y como decías vos, en los lugares importantes están en todos lados. ¿Qué es lo que para mí hace la diferencia? Primero que la mente es clave y ni que hablemos en el ajedrez, o sea, en todos los deportes. Y a veces uno confunde, acá es lo que yo digo, es fácil confundir el coach o el mentalista, porque eso es una especie, vamos a suponer que yo fuera tu entrenador, Linier. Entonces lo que hago es, bueno, hoy te toca negras contra Caruana o contra Carlsen. Bueno, confía en vos, vos lo podés lograr. Es una chantada eso, es como, sí,
te estoy ayudando mucho. O sea, quiero decir, te estoy dando ánimo, que si sos una persona que necesita el ánimo está bien, pero en realidad yo tengo que hacer un trabajo grande con vos para que cuando vos llegues ahí estés mejor preparado mentalmente y eso te dé algún resultado. Si el tipo es mejor que vos, no quiere decir que se va a lograr. Pero es muy importante estar muy bien preparado mentalmente, porque eso es lo que trae la confianza a la hora de ir a jugar. Es verdad. Y uno Yo lo he notado pensando un poco en mi experiencia. Yo he sentido en ciertos torneos, por alguna razón, no han sido muchos, ¿no? Sí, Desafortunadamente, pero en ciertos torneos llego en un estado, no sé bien por qué, pero que me parece, por lo menos dentro de mi experiencia, han sido los mejores estados mentalmente hablando en que he llegado. Y yo lo he notado por diferentes parámetros, ¿no? Por, digamos, el grado de presión que tengo, de preocupación o algo así, es bastante balanceado en el sentido de que yo no puedo decir que un torneo que yo llegue y bueno, no me importa para nada el resultado, sea un buen estado. No siempre te tiene que importar un poco. Estoy hablando desde mi posición, no entiendo nada de psicología, simplemente de mi experiencia, ¿no? Pero hay ciertos torneos a los que he llegado donde no me preocupo demasiado por el resultado, me preocupa justo lo que me debe preocupar, pero a la vez me da esa... me desinhibe un poco para poder jugar, digamos, mi mejor ajedrez, ¿no? Hay veces que siento que cuando estoy muy presionado, como que no logro llegar al 100% de lo que yo podría. A lo mejor tomo una decisión en un momento hacia lo seguro, cuando sé que hay una jugada que es mejor, pero ¿sabes? Requiere un poco más de confianza en ese momento hacerla. Entonces, hay torneos donde creo que he llegado cerca ahí de un estado ideal en ese sentido. Y he jugado bien, o sea, recuerdo un Grand Prix que jugué en el 2022 en Alemania. Por alguna razón me sentía así, no tenía esa super presión, quería simplemente en mi mente estaba yo quiero jugar mi mejor nivel, quiero jugar mi mejor ajedrez, no me importa tanto si voy a bajar 10 o 15 en el elo, voy a ganar 20 o si, pero, tú sabes, me preocupaba poco el resultado, pero lo justo para mantenerme ahí en fin, que me parece que el tema ese yo nunca lo he estudiado ni lo he tenido así, no me he preocupado demasiado por eso así tan de cerca, pero creo que si uno lograra llegar en un estado así Sí, fuerte sería mentalmente impresionante para todos eso. los torneos, hace una diferencia, porque el ajedrez es muy, muy, muy mental, me parece. Sí, mira, y nada más justo antes de que continúen con la charla, porque yo quiero hacer mi último aporte, porque yo sí tengo que retirarme, así que los voy a dejar ahí, básicamente conversando, pero esta charla está muy, muy, muy No, el tema interesante, está ¿no? apasionante, sí, a mí me interesa Y de hecho bastante. duda, ahora dice que bueno, está pensando en retirarse del ajedrez porque no ha podido lidiar con la presión mental que él tiene ahora cuando fue campeón de la Copa del Mundo precisamente. Dice que como que se le puso un peso arriba que él no sentía antes cuando jugaba el ajedrez simplemente por diversión, que ahora como que hay una gran le expectativa. pasamos mi contacto, a duda pasale mi contacto, Sí, sí. que Si lo Sí, dejamos alguna vez preparado. surge duda, pon el traductor ahí y tenés aquí la Sí, solución. no, y quiero mencionar justo, ¿no? Que yo recuerdo también, porque bueno, yo he bajado más de 150 puntos en los últimos años. Y recuerdo que, y siempre me pregunto esto, digo, ¿es que yo entiendo menos ajedrez o es que calculo menos? Y hay muchos aspectos que obviamente en mi vida han cambiado. Para empezar, bueno, ser padre, estudiar en la universidad, hacer una maestría, aprender otro idioma, entre otras cosas. Pero claro, es un aspecto psicológico que sencillamente ya yo por momentos siento hambre de nuevo, ajedrecísticamente hablando, de querer jugar, pero por momentos no me interesa. O sea, sencillamente juego y voy, cobro mi dinero y ya, lo hago porque es un medio de vida. Entonces ya se ha convertido en una rutina que hasta me aburre, ¿no? sí, Entonces, sí, es un claro, trabajo, se mecaniza, digamos. se mecaniza, exacto. Y ese es el punto que a veces nos pasa a los ajedrecistas y no nos damos cuenta, ¿no? Y ya por eso yo también estoy retomando mis charlas psicológicas, por así decirlo, para ayudarme un poco, ¿no? Y la verdad que esto me encanta y creo que tu perspectiva, Pablo, nos va a ayudar mucho a entender, porque claro, si bien es cierto, está la perspectiva que hablamos ya en anteriores capítulos con episodios con el buen doctor Isidrón, pero claro, tú lo vas a ver desde la perspectiva como ajedrecista al más óptimo nivel, porque tú te dedicaste un buen tiempo de tu vida a jugar ajedrez, obviamente, y lograste muchos logros, obviamente. Y creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Así que gracias una vez más. Yo quiero, bueno, despedirme porque tengo otros deberes que hacer, cuidar a mi hija en realidad. Así que, pues nada, muchas gracias y los dejo ahí en compañía ahí del máster. Y muchas gracias nuevamente, Pablo. Máster, nos vemos en la No, próxima y yo gracias, sí me despido. Saludos, Así que Marta. ahí lo dejo. Nos vemos, gracias a Pablo. vos, Emilio. Gracias a vos. Bueno, Pues retorno. Mirá, yo pienso esto, ¿no?
de lo que hablábamos. Yo pienso que la finalidad, para ponerlo de alguna manera, y después vemos el recorrido, termina siendo generar confianza. Digamos, ¿no? La finalidad del estudio de la psicología deportiva. Ahora, como en el ajedrez y como en tantas cosas, existen muchas variantes y hay muchas líneas teóricas de pensamiento sobre esto, sobre la psicología mucho más, sobre la psicología deportiva un poco menos. Pero después está lo que cada uno piensa y cómo uno lo aplica. Y lógicamente para mí es más fácil entrenar psicológicamente a un ajedrecista que a un jugador de hockey, porque un futbolista. yo tengo que aprender lo que es el hockey. Claro. No digo que no se pueda, y yo tengo deportistas que no son ajedrecistas, sobre todo futbolistas por cómo empezó mi carrera, pero también tengo algunos de otro deporte más inusual. Ahora, a mí primero lo primero que me sale decir es que cuando nosotros volvemos a pensar en quién estudia, las herramientas y todo, un ajedrecista de élite no puede no contar con esta figura, para mí. Y si yo pudiera volver el tiempo atrás, lo primero que haría sería contar con esa figura. ¿Pero por qué? Primero porque si Magnus, vamos a decir, lo tiene y nadie lo sabe, bueno, ya los demás están dando una ventaja que por qué darla. Sí. Y segundo, para mí es muy importante esto. Yo creo que la psicología, no deportiva, la psicología en general, no es que todo el mundo necesite hacer terapia, no es que, pero es un arma muy poderosa, básicamente para llevarse bien con uno mismo, para entenderse, para mejorar. Hablo de casos de sanitud, ¿no? A veces es necesario porque, bueno, hay algún problema complicado, ¿no? Y otros normales, por ejemplo, un luto. Todos pasamos por algún luto porque se fallece algún familiar, entonces en ese momento. Pero hablamos de cuando la vida va más o menos bien, pero uno igual tiene sus cosas. Como dijo recién Emilio, a él le encanta el ajedrez, pero ¿cómo hace para hacer eso siendo padre y estudiando? Entonces, yo creo que tener una idea de eso que pasa, de conocerse a uno mismo, y a través de herramientas que da la psicología, hace que uno pueda ordenarse mejor. Que al final del día ordenarse es como la clave, porque cómo usas tu tiempo, Más cómo eficiente en las todo, cosas. claro. Hay un montón de aspectos que yo creo que pueden ser novedosos para el ajedrecista, porque tal vez no se haya escrito tanto, o no hay, como decís vos, tanto conocimiento. Pero a mí lo primero que me gusta decirle a alguien que me consulta, me gustaría, o cómo trabajas vos, es decirle, lo que yo creo es que la psicología deportiva es psicología y es deporte. No es que la psicología deportiva, en mi manera de verlo, deja por afuera la psicología tradicional. No. Es usar la psicología tradicional para que con ciertas cosas puntuales aplicadas al deporte, a uno le puede traer resultados. Porque la realidad es que si vos vas a tener un psicólogo deportivo, al final de cuentas lo que vas a querer es tener resultados. Y el que es psicólogo deportivo trabaja para eso. O sea, si yo trabajo para un club de fútbol y los resultados no se dan, uno de los responsables voy a ser yo. No tendré la misma responsabilidad que el técnico, pero tendré una parte y una cuota de la responsabilidad. Entonces, a diferencia, sí, de la psicología un poco más clásica, donde los procesos a lo mejor son más largos, en la psicología deportiva se necesita de procesos largos, pero con resultados pronto. Eso no quiere decir resultado de gané o perdí. Necesita que, por ejemplo, vamos a tomar tu caso de ejemplo, que está bueno, que vos logres, yo empezamos a trabajar juntos, y que vos me digas, mira, la verdad que en el último mes, cada vez que voy me siento como vos te querés sentir, me siento como que estoy bien mentalmente. Después, eso no indica ganar, uno puede, pero siempre las probabilidades son mejores. Y si nosotros decimos que Magnus, una de las diferencias que hace mental, estamos diciendo eso. Ahora, ¿cómo uno puede entrenar eso? ¿Cómo puede uno llegar a eso? Yo en eso te diría que soy bastante tradicional y yo creo que la terapia tradicional, y dentro de la terapia están las líneas más freudianas, las líneas más conductistas, y yo creo que algunas aplican más para el deporte que otras, habrá otros psicólogos que no coinciden conmigo. Entonces, tomando alguna de esas líneas, te diría más las que están centradas en el ser humano, las que son cognitivas, las líneas cognitivas, las que son conductuales, que apuntan a tener resultados más largos que, por ejemplo, el psicoanálisis. Que a lo mejor el psicoanálisis para un problema de fondo requiere de 10 años de un tratamiento y funciona bien. No me imagino yo, lo que no quiere decir que no pueda hacer, algo muy productivo del psicoanálisis con el deporte. Aplicado al ajedrez o al deporte.
Pero sobre todo porque el deporte, todos nosotros, tenemos una vida corta, una vida útil corta. Claro. Entonces tenemos 20 años para jugar. No puede tampoco el largo plazo ser tan largo, ¿no? Claro, y aparte vos necesitas, a mí mañana me contrata el número 5 del mundo, Quiere y el tipo resultados. va a querer por lo menos ver que de cada sesión que tenga conmigo, de cada charla, de cada encuentro, de cada torneo donde yo lo pueda acompañar, él saque algo limpio. Porque Positivo, si no claro. se transforma en una charla entre amigos, che, Lenier, estaría bueno que, no sé, le pidas a tu mujer que cuide a los chicos, así vos estás tranquilo. Bueno, no funciona así. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque gran parte del resultado deportivo viene de cómo se siente uno en la vida, no es separable. No No. es lo mismo vivir solo, no es lo mismo vivir con una mujer, no es lo mismo tener hijos, pero todo eso, con un buen trabajo, puede hacerlo a uno permanecer en el mismo lugar, o por lo menos intentarlo. ¿Y en qué ayuda? ¿Cómo se trabaja? Se trabaja en cómo se maneja el día a día, en cómo se manejan los tiempos, las prioridades de cada uno. Una cosa que yo veo que se le resta importancia, a lo mejor no en el gran nivel porque son todos profesionales, pero también es clave la elección de los torneos, por ejemplo. Cuando yo tomo la decisión de jugar un torneo, tiene que estar basado en algo y no solamente en lo obvio. Lo obvio es, bueno, si fuera tu caso, quiero jugar de candidatura porque quiero ser campeón mundial y tengo que ganar de candidatos y no hay vuelta que darle. Pero ahora, ¿cómo llegas a determinar si es mejor para vos jugar el por equipos de San Luis o el abierto de Japón? ¿Qué sé yo? A priori no hay como algo. Pero sin embargo, cuando uno trabaja en ese tema, va a haber un montón de marcadores. Van a decir, no, para tu carrera vos tenés que ir a Japón. Pero Brusón tiene que quedarse en Estados Unidos. Quiero decir, porque esto es muy personalizado. El que quiera vender un método de cómo mejorar, yo no coincido mucho. Sí hay técnicas, vamos más a lo médico, de respiración, que nosotros las usamos. Hay cosas que aplican a todo el mundo, pero... Sí, más naturales. Pero para mí el trabajo es muy personalizado porque las personas somos muy distintas. Y básicamente el 80% de ese trabajo va a ser muy similar a una terapia convencional. Porque en la terapia convencional lo que viene a buscar un paciente es estar mejor, ser más feliz, pasarlo mejor. Y todo eso es lo que a uno le permite después dedicarse mejor a lo que uno necesita y estar mejor mentalmente. ¿Por qué? Porque, ¿cómo traducís estoy mejor mentalmente? Sí, Bueno, eso, quería ir ahí, ¿no? ¿cómo lo ¿Cómo se traducís? define eso? Tú mencionabas una idea que me parece bastante lógica, ¿no? Que es que la finalidad es aumentar la confianza, tener más confianza. Tú lo Claro, resumirías así: ser fuerte mentalmente significa, en el deporte, en el ajedrez específicamente, lograr mantener esa confianza, aunque te hayas metido 2 seguidas, por ejemplo, aunque hayas acabado de perder, ir al otro día con la confianza real de que puedes. Porque yo he visto que eso parece una cosa simple. O sea, todos hemos escuchado alguna vez, o sea, si no te lo crees ni tú mismo, no lo vas a lograr. Para poder lograrlo tienes que creértelo primero. Está hablando de la confianza, ¿no? claro. Pero yo sí he experimentado que es real. O sea, ya te digo, yo llevo 30 años jugando ajedrez, he pasado por, igual que tú, diferentes momentos, me he sentido de una manera, de otra, pero sí he sentido en ocasiones que tengo esa confianza, que yo, digamos, pienso que voy a ganar la partida, aunque esté jugando con alguien muy fuerte en ocasiones. Pienso que voy a ganar, sí, ¿no? Yo me preparé, me siento bien preparado, no me falta nada para ganar y me siento en buena forma. Y sí noto que hace una diferencia cuando estás en ese estado mental en tu nivel de juego. O sea, juegas mejor, no sé si es exactamente porque te permite ese estado tomar decisiones que en otro estado no tomarías, como que te limitas más en otro estado, digamos que lo que yo decía antes, me parece como que bajo el nivel al final, ¿no? Claro. Y ese estado ideal de confianza y quizás involucra otras cosas, te lleva a llegar casi a tu tope, ¿no? En cuanto a tu nivel de ajedrez. Y puedes tomar las decisiones, digamos, que están ahí al filo, pero son las buenas, pero son las que lleva en ese momento y eso te lleva a jugar mejor. Pero todo parte de esa confianza inicial. Entonces, tú lo resumirías así, como que la famosa frase de fulano es, no, Djokovic es fuertísimo mentalmente, o Nadal, o Carlsen. ¿Es eso, es tener esa confianza o hay más elementos ahí en esa fortaleza mental? Digamos, son muchos elementos, pero si lo resumimos, que no está mal, en poder mantener una confianza alta y estable,
que obviamente se va a ver alterada y se va a ver sometida a los resultados, porque Ujú. todo nos cuesta jugar bien cuando nos meten 2 seguidas, No somos de piedra, claro. pero a mí me parece que lo importante es pensar un poco en por qué uno va a conseguir eso. O sea, ¿cuál es? Volvemos al ejemplo. Pablo, quiero trabajar con vos, y bueno, vamos a trazar un plan. ¿Qué incluye ese plan? Porque yo te voy a decir, no, vamos a trabajar para que vos tengas confianza. Y vos me vas a decir, che, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Respiración? ¿Meditación? Hay toda una parte, llamarle un poco más médica, que está bien. Pero para mí, y por eso yo lo vuelvo a la terapia normal de la vida, está muy relacionado con esto. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que digo va a parecer muy fácil, pero es lo más difícil de lograr. Es que uno esté lo mejor posible en su vida diaria. Cuando digo lo mejor posible, si lo llevamos a un extremo de utopía, hablamos de ser feliz. Bueno, a lo mejor no se logra ser tan feliz, pero lo que sí es importante, que uno, que además la mayoría tiene otras ocupaciones, no es lo mismo que el ajedrecista que solo hace el ajedrez, que cuando uno es papá, cuando es todo. La clave, la palabra que yo usaría como vínculo hacia la confianza, es la tranquilidad. A mí me parece que uno tener una confianza y llegar a un torneo, vos vas a llegar bien preparado al ajedrecístico, vos tenés tus entrenadores, esa parte, digamos, es exclusivamente ajedrecística. Pero en la parte mental, a mí me parece que en esa terapia, en ese trabajo que se hace con un psicólogo deportivo, uno va a trabajar al ser humano como individuo, como persona, hasta ese punto como si no jugara al ajedrez, porque va a usar todas las herramientas que tiene la psicología para que esa persona pueda estar mejor. Mejor quiere decir que en la terapia tenga que hablar del problema de matrimonio, que tenga que hablar de las cosas que le gustan hacer, de las cosas que le molestan. Y mejorando uno su calidad de vida, eso va a terminar afectando en lo deportivo. Pero cuando uno va, ¿cuál es la diferencia entonces si yo te entreno a vos o si tengo un paciente que está deprimido? La diferencia es que acá hay un objetivo concreto. En el caso de un paciente deprimido también, pero termina en que se le pase la depresión. Y ese es Acá, el final. Aquí es claro, el es resultado importante. deportivo. Claro, ese es el resultado deportivo. Pero vos pensás que es posible que yo te ayude a que vos mejores tu mentalidad si yo no sé cómo es tu contexto, con quién vivís, cómo te llevás, cómo la pasás, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan. Esa es la Psicólogo, terapia. esa es la terapia. Y eso, ¿sabés lo que es? Lo voy a decir de manera teórica y después lo digo en más fácil. Eso se llama alianza terapéutica. Y en la práctica se llama armemos un equipo. O sea, mirá, Lenier, vos venís conmigo. Yo lo que te propongo es que laburemos juntos. Yo te voy a ayudar un montón, pero el que más va a laburar, más va a trabajar, sos vos. Porque la realidad es que yo como psicólogo te voy a dar herramientas, te voy a acompañar. Incluso en el ajedrez o en el deporte uno acompaña al deportista a veces a algún torneo. En el fútbol estás todo el tiempo ahí, por ejemplo. Bueno, depende también de dónde vive cada uno, ¿no? Pero quiero decir, entonces, para mí la finalidad es que el ser humano esté lo mejor posible en su vida, ¿no? Siempre es bueno esto, aunque salga mal en el ajedrez, pero digo, porque eso es lo único para mí que le va a permitir estar fuerte. Pero también el psicólogo tiene que ser lo suficientemente virtuoso para encontrar que un deportista de élite con serios problemas o con distintos problemas en su vida personal pueda abstraerse, que es muy difícil, de la mejor manera posible para la hora de rendir lo mejor posible. Obviamente, si la persona tiene menos problemas y tiene esa tranquilidad, todo va a fluir de una manera mucho más lógica. Claro. Pero no, uno no es siempre el mismo. Nosotros podemos empezar a trabajar juntos y vos empezaste estando en tu vida del 1 al 10, 5 y pasaste a 8 o a 3. Y no es lo mismo. Y después también una cosa que es importante es, vamos a suponer que vos llegás con la confianza ideal, como te pasó, como vos lo sentiste. Llegaste a un torneo que sin saber nada de esto que estamos hablando, naturalmente, uno se da cuenta, yo lo pasé como ajedrecista, uno llega y dice, che, este es mi torneo. O dice, a este no tenía que haber venido. Y viste que generalmente se cumple bastante. Cuando Sí, uno duda de si haber ido, duda si te invitan, viste que a veces te invitan y es un problema, porque uno no sabe si ir, no ir. Generalmente cuando vas a eso termina mal. En cambio, cuando uno va convencido, con un objetivo, termina bien. Eso porque es como se predispone uno. Y todo eso tiene mucho que ver con la psicología y se trabaja. Pero después hay un trabajo que es muy importante. ¿Es posible vamos a poner un cerrado de 10 jugadores, candidatura, torneo de candidatura, ¿es posible mantener el nivel después de perder una partida? No. ¿Es posible mantener el mismo nivel después de perder dos partidas? Menos. Pero sí es posible una cosa, y es lo que le pasa a Magnus y a lo mejor no le pasa al número 10.
que Magnus, cuando pierde una partida, Magnus juega 10. Cuando pierde una partida, probablemente el tipo baja a 9. Claro. Pero el número 10 del mundo, cuando pierde una partida de 10, a lo mejor baja a 2. Y ahí está la gran diferencia. Los momentos malos no son tan malos. Pero ahí, la verdad es que sacando que hay casos, si vos no tenés un acompañamiento, que nosotros ahora lo estamos poniendo en esta nueva figura que es el psicólogo deportivo. Pero suponete que antes alcanzaba que eso te ayude tu entrenador, porque en general uno tiene buena relación con sus entrenadores, entonces también están para... Pero ahí el problema es que no tenés los recursos para eso. Y la realidad es que yo no creo que se puedan inventar en ese momento. Si uno no llega preparado a lidiar con esas situaciones, y en el momento lo más probable es que si uno baja de 10 a 2 y la cosa termina mal. Yo me pondría a pensar cuántos torneos que empezaste vos muy mal los pudiste dar vuelta. Y la verdad que creo que en todos los atletas van a ser pocos. Algunos sí, pero en general cuando uno empieza mal, es poco común, sí. Se ve afectado la manera de cálculo, se ve afectado el ánimo. Ahora, si uno trabaja permanentemente en esto, va a estar preparado para enfrentar y va a tener más resultados y va a entender algo que es muy importante en el deportista, que perder, y yo sé que esto lo digo de afuera, porque para mí es insoportable como jugador, es inaguantable, no tiene remedio, es como le dijeron a Jordan. Esa es buena, la de Suel, me viene a la mente. Claro, sí, bueno, la famosa... Vamos a decírselo a la gente, yo no sé si la conté alguna vez aquí en el que dijeron, bueno, que decía, perder no es como, la gente dice, perder no es como morirse, ¿no? Tampoco es morirse, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, no es como morirse, es mucho peor. Claro, bueno. Y esa frase, que obviamente es exagerada y nadie se quiere morir, a nosotros nos pasa como jugadores. Pero claro. Imagínate esto mismo, si vos lo tenés trabajado, eso implica que no te va a doler, pero no te vas a querer ni matar, ni vas a pensar que es peor que la muerte, y todo eso, ¿en qué va a afectar? En que tu próxima partida no vas a llegar a 10 directamente, pero no te vas a haber caído de 10 a 2. Y entonces date cuenta por qué Carlsen, Federer o X deportista hacen la diferencia. En póker, que vos sabés que yo me dediqué muchos años al póker profesionalmente, sí. Eso se llama entrar en tilt, que en ajedrez también lo decimos. El famoso, sí, que se habla mucho hoy en día. El famoso tilt. Y yo he leído un montón de libros de póker. ¿Quiénes son los mejores jugadores de la historia de póker? Los que y está estudiado, ¿no? Está escrito el libro, ¿no? Los que tienen menos tilt, ¿no? Los que tienen tilt, pero bajan de 10 a 9, bajan de 10 a 8. Ahora, yo me considero un buen jugador de póker, pero yo cuando entré en tilt, la verdad es que bajo mucho más de lo que debería. ¿Y cómo lo fui mejorando? Igual, es evidente. Trabajando en eso, yo hago mi terapia. Yo no tengo un psicólogo deportivo porque hoy no estoy tampoco competente, pero sí hablo con mi psicólogo mucho de deporte. Y cuando ya tenés muchos años de terapia y el psicólogo ya sabe lo que haces vos, termina aprendiendo eso gracias al paciente, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que yo dejaría de alguna manera como mensaje es que ningún jugador que pretenda ser muy bueno en algo tendría que dejar de lado esta herramienta. Lógicamente hay gente que no lo puede pagar, hay gente que no cree en eso. Uno no puede ir al psicólogo porque el amigo le diga, che, anda que está bueno. Uno tiene que pensar que le va a servir. Pero la realidad es que nadie, ni un psicólogo, ni un paciente, ni un deportista, va a tomar la decisión de primeras. O sea, si vos me decís, Pablo, yo quiero que me entrenes, bueno, mira, lo que te propongo, Lenir, es que tengamos 2, 3 charlas y vemos que sale de ahí. Porque a lo mejor yo digo, no, mira, la verdad es que no. ¿Cómo me estás pidiendo? Yo no lo sé hacer. O vos pensás, yo me imaginé que era otra cosa. Y a mí no me gusta hablar de mi familia. Bueno, hay un montón de variantes. Claro. Ahora, ¿tú crees que habrá alguna gente que tenga eso hasta cierto punto natural, esa cualidad de vamos a llamarle de fortaleza mental? Y cuando vas a lo específico ya eso de, ¿sabes?, ser consistente en los momentos malos, mantenerse. ¿Tú crees que Carlsen, por ejemplo, habrá trabajado eso con profesional, con un psicólogo, o será parte innata? No, yo pienso que todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades, que también lo comentaba el médico en la entrevista, que él estuvo muy bien cuando lo dijo y yo coincido con él, que generalmente los jugadores se ponen a trabajar en las debilidades y dan por obvio o sea, vos sos bueno en aperturas, bueno, no me preocupo, y ya me preocupo porque soy malo en finales, y la verdad es que se trabajan las fortalezas también. Entonces yo creo que si arrancamos todos de cero, todos nacemos igual, y nadie pasa por un psicólogo deportivo, aún así va a haber un nivel que por carácter, por personalidad. Va a haber desigualdades ahí. Va a haber desigualdad. Un poco menos. Y alguno va a estar mejor encaminado. De hecho, pensamos los dos,
que, si no, a lo mejor en los últimos 10 años un poco menos, pero que en la historia del ajedrez no se trabajó básicamente con psicólogos deportivos y hubo gente que tenía mejor mentalidad que ¿Tú te otros. acuerdas? Un pequeño paréntesis, Kasparov y esta gente sí tenían psicólogos en los matches aquellos, ¿no? Y Yo creo que sí. Karpov, y se hablaba de los psicólogos, de que Karpov Sí. contra Kornoy, y que había uno que venía no solo a Bueno, ayudar a otro, sino más bien ya como a sabotear al otro, ¿no? No sé si eran claro, bueno, psicólogos ahí o... sí, lo que pasa es que había, viste, hay un poco, yo conozco la historia como vos, hay un Ajá, poco de mito, porque hay más que un poco de psicólogos mito también, ¿no? se hablaba de brujos, y Exacto, era casi como un brujo ya. claro, yo la verdad soy muy escéptico de que una persona mirando a la otra lo pueda hacer jugar mal, pero Una bueno, especie de hipnotismo, no sé, sí, qué sí, había ahí. que yo no subestimo nada, ¿no? Porque que yo no sea conocedor del tema y el hipnotismo lo ha usado Freud con sus primeros pacientes, o sea, que se puede hipnotizar a una persona y transmitirle cosas, se puede. Yo no lo veo Spassky, muy creo, y esa gente eran como que eran, claro. O sea, ellos creían que eso yo era pienso que cualquier deportista, ya no ajedrecista, de elite, ha pensado en trabajar esto. A lo mejor no existía la figura del psicólogo deportivo como está hoy, pero estaba el psicólogo normal y iban a un psicólogo normal, o en el fútbol está el preparador físico, pero se ha subestimado bastante el tema mental, cuando yo creo que es lo más importante. Porque pensémoslo al revés, vos sos el que más sabe de todos, pero cuando perdés una partida no puedes jugar más. ¿Y para qué te sirve? En cambio, si vos tenés un tipo aguerrido, vamos a poner el ejemplo, podría ser Nepo, no lo conozco, ¿no? Personalmente, pero la sensación que me da, podría ser quién más. O sea, jugadores que vos los ves aguerridos, y vos decís, el tipo falla, pero lo ves que es fuerte mentalmente, y que gana partidas porque tiene una confianza increíble, que Sí, el mismo tampoco... Firuza. Bueno, Firulla es alguien al cual yo le diría, vos tenés que tener un psicólogo. ¿Por qué? Porque vos lo ves que cuando él está bien, casi que es el mejor del mundo. O sea, Sí, yo no sé si Firouya en su mejor momento no es mejor que Carlsen. tiene un Lo que potencial pasa, brutal, evidente. Sí. lo que pasa es que no lo logra todo el tiempo. Ujú, Y tiene otro problema, que cuando baja también baja mucho. ujú. Entonces, para Firouya, que a lo mejor lo tiene, estamos hablando de más, un psicólogo deportivo que lo ayude a estar más estable y siendo tan joven, yo no veo manera que no mejore. Puede no servirle X Un psicólogo paréntesis, deportivo. Firuza, si estás mirando el canal, tienes aquí la solución de... No, pero vos sabés que lo que puede pasar, sí, y esto yo recomiendo a los pacientes en general y a los deportistas también, es que busquen un psicólogo deportivo, pero que Sí, no no, se queden, pero que no se parece queden, una cosa que es un... sí, pero lo que hay importante, que hacerla, pero que sea así, por no sé pero bien qué también hay, razones pero otra se ha cosa negado importante, siempre. para complementar esto, que busquen, pero que no se queden con el primero que ven. Si el primero que ven le gusta todo, está bien, pero no tiene ningún compromiso. Me hacen consulta y después la persona busca a otra persona y que elija lo que le gusta. Quiero Claro, decir, yo recomiendo que todos lo tengan, pero que todos encuentren a la persona. Y la persona, volvemos a hablar al revés, el psicólogo deportivo mejor del mundo no es el que más sabe, es el que haga, como se dice ahora, match con vos. Porque si nosotros tenemos una afinidad, todo eso va a fluir. Pero si claro. yo soy un genio, pero que no soy empático con vos, ni No te vos te voy a vas a... poder ayudar mucho. Pero te voy a decir otro dato más. ¿Cómo vos pensás, o a lo mejor a vos mismo te pasó, que eligen los top players a los entrenadores? Eh, ¿Qué cualidades buscan? sí, bueno, primero, en el caso del ajedrez, por lo menos en mi caso, siempre Sí, busco cualidades ajedrecísticas, desde ya. pero la parte de la conexión personal y eso, la afinidad también está alto en la lista de prioridades para mí. Bueno, eso yo creo que es muy importante, porque lógicamente cualquier jugador necesita sentirse cómodo. Incluso a veces conviene que tenga 50 puntos más de Elo o menos de Elo, pero que se sienta cómodo. Totalmente. Pero ahí hay otro tema. ¿Está el jugador 100% capacitado para elegir eso? ¿O si tuviera un psicólogo deportivo lo piensan juntos? Probablemente mejor con el psicólogo. No digo que el psicólogo deportivo vaya a elegir, porque acá el psicólogo deportivo no decide nada. El psicólogo deportivo ayuda a que el protagonista tome las mejores decisiones. Pero si vos me decís, che, vamos nosotros con nuestro trabajo, estoy trabajando con estas tres personas, contame qué tal son. Yo te digo, mira, a lo mejor, no, nada, no es por hablar mal de nadie, uno trabaja para su paciente, para Claro, su deporte, y dice, mira, pero yo conozco a este o no conozco, pero ¿qué tal si le preguntás a este que es genial y vos no tenés afinidad? Y vos en principio no irías, porque yo te digo, pero pará, pues si el tipo es genial, la afinidad se puede construir. Podemos tener una charla entre los tres. ¿Por qué no? Podemos armar un equipo. Entonces,
Eso, como elegir los torneos, como uno tener claro si se quiere casar o no, cuánto le va a afectar a la carrera o no, son cosas que para mí es ridícula no tenerlas. Quiero decir, después Dentro puede del ayudar. análisis, claro. Ahora vos me decís, ¿cuánto ayuda un psicólogo deportivo en la carrera de un ajedrecista? No sé, 10%, 20%. Yo, si estuviera jugando y me decís que me ayuda 1%, dámelo. Con que me No, mejore es un mucho más poquito, probablemente. Es mucho probablemente más. sea mucho más. Pero lo que sí me parece, y es el mensaje que uno trata de transmitir, porque esto nosotros nos focalizamos en la elite, y a lo mejor la gente de elite ya tiene armada su estructura, y ya llegaron de una manera que dicen para qué cambiar, Claro, pero también hay un montón de grandes maestros camino a la elite, o exacto. como decía él, o Emilio no sé qué ranking tiene hoy, tendrá 2.600, no, más o menos, no me imagino. Bueno, como él 2.500 ya hace, ha bajado un poco, pero bueno, pero que creo que tenga, va a volver a pongamos ese un nivel. gran maestro medio, si querés, Mm. como yo en mi momento tuve 2.560, bueno, esos jugadores que todavía quieren competir, ya probablemente no apunten por la edad a llegar a la elite. Bueno, esos jugadores, acompañados de un psicólogo deportivo, les va a ordenar un montón la vida, porque a esa edad, como le dijo Emilio, ahora tiene que ir a cuidar a la hija, seguramente lo hace lo mejor que puede, pero con herramientas que le brinde un profesional, tal vez simplemente lo ayuda a organizar mejor el tiempo. Y hoy Ujú. el tiempo es lo que nos falta a todos. En Hey, este mundo que va tan rápido, bueno, es un mundo que a uno le puede gustar o no, pero funciona así. Entonces, que te ayuden a organizarte, son las cosas claves. A veces un paciente, y ahora no hablo deportivo, hablo un paciente que viene angustiado porque tiene mucho trabajo, simplemente con una pequeña guía de, che, ¿por qué no pensaste en hacer esto en lugar de...? Y le cambias 3 cosas y al tipo le cambió la vida. Y no es que uno sea un genio, el problema es que uno ve mucho más fácil las cosas en los demás que en uno mismo. Yo siempre digo, ojalá yo pudiera aplicar en mí las cosas que yo digo. Y no es así. pasa así, sí, pasa así muchas veces, sí. Viste que hay una frase en ajedrez que dice siempre el que está de afuera ve mejor. Las ve todas, de afuera se ve, las de Y afuera es las ve una todas. verdad, porque yo me pongo a jugar un match con vos y estoy seguro que me vas a ganar porque tenés mucho mejor nivel. Pero cuando vos estás jugando con Carson, yo de afuera digo, che, pero Linier, ¿por qué no hizo ¿Por esta qué no hizo jugada? esta? Es evidente. Claro, y bueno, y esto es como la psicología. Yo diría, eh, no sé si como cierre, pero como moraleja, el psicólogo lo ve de afuera, entonces lo ve mejor. Yo no tengo la presión que vos tenés en tu vida. Claro. Vos me la vas a contar y yo la voy a poder evaluar objetivamente y tratar de darte herramientas para ayudarte. Pero yo no tengo la presión de que tu mamá te esté llamando todos los días a la media hora. Yo no, a mí no me pasa eso. Entonces uno de afuera puede ayudar. Y eso creo que es lo que hace un psicólogo en la vida real y por eso yo repito lo que te dije al principio. No es psicología deportiva, es las dos cosas. O sea, hay jugadores, que yo estoy seguro, pero muchos, o te diría la mayoría, que nunca fueron a terapia, porque incluso en muchos países, estamos hablando a nivel mundial, la terapia casi no se conoce. La terapia es algo más de Occidente, es algo que se practica mucho en Estados Unidos, en Francia, en Argentina, en España, seguramente en Cuba por la historia médica que tienen, pero hay países que no saben lo que es un psicólogo. Te digo porque te llegan consultas de otros países que me enteré que es psicólogo y conozco muchos colegas con muchos más años de experiencia que yo que atienden pacientes de otros lugares del mundo. Entonces es como un arma que ahora vos vas a Inglaterra y agarrás el Liverpool o en España, el psicólogo del campeón mundial de España del 2010, creo que era en el Bosque, que era el técnico, ¿no? Sí, Eh, del equipo nacional. el psicólogo estaba sentado al lado de él en todos los partidos, Sí, está ya establecido que es así, claro. pegado. Y hay otros psicólogos que ni siquiera van a la cancha y Mm. ayudan igual. Quiero decir, en eso cada uno tiene su manera, pero te das cuenta que en el mundo avanzado, Estados Unidos, Europa, vos te imaginás, yo no conozco los deportes americanos como el fútbol americano, pero yo no tengo ninguna duda de que está lleno de especialistas en psicología. Seguramente, sí. Ayer Yo fue no el lo- Super Bowl casualmente aquí, fue Ah, como el sí, evento más seguido, más famoso aquí en los Estados Unidos. Yo no soy muy de fútbol, nunca ni siquiera aprendí bien cómo es que se claro, juega, claro, sí, sí, pero, sí. o sea, uno lo ve en el baloncesto, en el béisbol, todo. Está claro que en el mundo occidental es o sea, no, ni siquiera se piensa, es una cosa, parece que ya es evidente que eso es bueno y hay que tenerlo. Bueno, a mí me impresionó mucho, a mí me encantan las autobiografías, ¿no? De los deportistas sobre todo, pero de los políticos y todo. Y no sé si la leíste, la de Agassi, me pareció muy interesante. Es muy famosa, yo sigo bastante tenis y he visto muchos tenistas que Roddick, por ejemplo, tiene un podcast y ahí habla de tenis, eso yo lo veo bastante y lo mencionó, yo lo había escuchado ya nombrar el libro de él como muy bueno.
es muy interesante porque él cuenta lo mal que la pasaba, pero un caso más tremendo todavía, que es más anterior a nosotros, pero fue, no sé si mejor que Agassi, pero probablemente que Boris Becker. De Becker. Boris Becker cuenta, siendo número 1, la cantidad de intentos de suicidio que tuvo. ¿Verdad? Y yo cuando me enteré de eso, yo no sabía nada. Digo, pero ahora que lo pienso, digo, pero ¿cómo era número 1 y no tenía un psicólogo al lado? O alguien que le recomiende. Porque vos fijate ser número 1, imagínate, vos tenés presión por ser número 1 de Cuba, o número 1 ahora en San Luis, o lo que fuera. ¿Cómo Carlsen, por más que sea Carlsen, cómo va a soportar esa presión sin alguien al lado? Que ojo, en el caso de Carlsen, sin saber si tiene psicólogo o no, por lo menos uno ve que siempre está acompañado del padre, que no es la misma función, pero para él tiene su equipo. Pero yo pienso, vos sos número 1, por más que sea genial, convivís con una presión. Lo vi en el documental de Michael Jordan. Jordan, cuando le dicen, bueno, pero sos el mejor de la historia porque ganaste 6 anillos de la NBA. Y él dice, sí, dice, pero ¿cuántos perdí? Entonces, fíjate que ese tipo, y es normal que le pase, digo, normal a ese nivel, casi no disfrutan lo que ganan, pues son tan geniales que y yo digo, Jordan ahora está con algunos problemas de salud, pobre, pero ese tipo debe haber tenido, y si no lo tuvo, fue un gran error. Son tipos que están todo el tiempo, y aparte, no hablemos que el ajedrez dentro de todo, bueno, Carlsen sí es alguien famoso, pero dentro de todo el ajedrecista no tiene eso que lidiar con la fama. Claro. Pero vos por la calle siendo... Ese de Jordan, esa gente, ¿no? Claro, imagínate Jordan en la calle, ni hablemos lo que era Maradona, lo que es ahora Messi. ¿Cómo conviven con eso? Yo tiendo a pensar que tienen su sistema de trabajo. A lo mejor no le llaman psicólogo deportivo, pero uno creería que sí. Ahora, en el caso de Magnus, de Kasparov y todo, evidentemente hay gente que tiene una personalidad y esto se nace de alguna manera y después se trabaja sobre eso. Pero hay gente que es más tímida, hay gente que es más aguerrida, hay gente que es muy... tienen sobreconfianza, se pasan de rosca, sí, porque hay tampoco... que bajarle un poco la... Claro, porque también está el que dice, le voy a ganar a cualquier cosa y a cárcel. Y después... hay que regularlo en la otra dirección. Claro, aparte, anímicamente, esas personas son las que más sufren la caída. ¿Entendés? Entonces, cuando vos te pensás que sos el mejor del mundo y perdés con cualquiera, volvés a la realidad, ¿no? Entonces, así como la confianza es importante, o más que la confianza, trabajar en la falta de confianza, también es muy importante trabajar en lo que sería la overconfianza, no sé cómo decirlo, ¿no? Gente que dice, no, volcate un poco, porque son normal, o sea, puede pasar. Y también una cosa que yo, eso sí lo traigo de mi experiencia, trato de hablar mucho de la derrota, porque a mí me costó tanto lidiar con la derrota, que creo que cualquier jugador de elite que aprenda a llevarse un poco mejor con la derrota es... Esa es otra de las claves ahí, yo creo, del trabajo en el ajedrez. Claro, yo lo veo como ajedrecista, me imagino que en todos los deportes, pero en el ajedrez seguro, ¿no? Poder el ajedrez es muy ingrato. tener una relación sana con la derrota hace de diferente. dos maneras, en la derrota individual y en la derrota del objetivo. No clasifiqué este año para la candidatura, no puede, yo como psicólogo no puede pasar que eso le arruine la carrera. No, nuevos objetivos hasta que llegue la candidatura del año que viene, o aunque sea que no jueguen más en candidatura, pero que ahora te importe ganar el Tata Steel o el Freestyle Chess o lo que fuera. Pero yo creo que es un trabajo hermoso, a mí me encanta. ¿Qué más me encanta? Es apasionante, para mí súper interesante porque muy inexplorado. Yo no, o sea, yo he escuchado la psicología así muy de oídas y no aplicada al ajedrez menos todavía, ¿no? Entonces he vivido de alguna manera todas esas cosas que tú describes ya desde la sabiduría profesional, el conocimiento profesional, pero uno al final las experimenta y no sabe qué nombres tiene, pero sí identifica las cosas que te pasan, ¿no? Y no, súper interesante, creo, el tema en el mundo del ajedrez. Nada, un placer. Yo no quiero robarte demasiado tiempo, pero un placer la conversación. Creo que podemos hacer algún otro programa hablando un poco más y hablando un poco de los torneos de élite actuales, poniendo quizás ya ejemplos más concretos, pero creo que es súper amena, por supuesto, para mí súper interesante la conversación. ¿Sabés lo que pienso para cerrar, Lenier? Que es una cuestión de tiempo. Porque cuando algún top player o cuando un gran maestro medio empieza a tener psicólogo y le empieza a ir bien, todos van a querer tenerlo, porque así pasó con otras disciplinas. Entonces, si hoy sale a declarar Carlsen, que no lo va a hacer, yo le debo todo a mi psicólogo,
Bueno, el número 2, ¿qué va a decir? Van El ahí número 3, todos ¿qué va a ahí. decir? Y si Emilio tiene un entrenador psicólogo deportivo y le va bien. Quiero decir, ¿entendés? Es una cuestión de tiempo que esto va a terminar llegando. Puede tardar un año, 5, 10, pero va a terminar siendo porque uno hoy tiene, en teoría, todas las herramientas y sin embargo está dejando de lado una que Deja para de mí es usar clave. cosas, sí. Pero Y bueno, pasa es un mucho, ¿no? tema. A veces todo está tan avanzado hoy en día que a uno le parece que ya no se puede mejorar más, pero de repente te encuentras que pasan esas cosas, ¿no? Ahí, ¿Sí? simplemente porque nunca se ha hecho y bueno, el ajedrez es un mundo un poco quizás menos desarrollado en muchos sentidos, menos profesional, diría yo, que muchos otros deportes, ¿no? Como el fútbol o como el béisbol Sí, o o tal vez el hemos mismo tenido tenis. nosotros, y me incluyo, a veces con una mentalidad un poco cerrada, Sí, entonces nos cuesta tomar cosas de afuera. Pero cuando uno está ya un poco alejado y lo ve del otro lado, dice, pero pará, esto es obvio, hay que hacer es esto. evidente, claro. Yo Por creo que eso va a yo te llegar, digo, sí, un momento al ajedrez y después sí, se va a recordar el tiempo en que no había como, sí, eso es el no había- pasado. Aparte vos pensás, por ejemplo, ahora justo el cambio, ¿no? El cambio o la convivencia del ajedrez con el freestyle. No me digas que una persona, un psicólogo no lo ayudaría a ese cambio, porque es cambiar totalmente, es Es otro un mundo. cambio, lo estamos ahora Claro, experimentando todos un poco y navegando ahí cómo va a ser, claro. Y a pero lo se mejor los siente grandes como, para mí se jugadores, siente como otro deporte, ¿no? Otro juego, ¿no? claro, bueno, pero ahí tenés un mundo de psicología, porque vos decís, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿cómo? Y a lo mejor los 10 mejores del mundo se adaptan igual, pero si yo quiero jugar como juego siempre a 3 minutos al ajedrez, me pongo a jugar freestyle, no entiendo nada. ¿Entendés? Es como que salgo como mareado de eso, ¿no? Entonces, Quedo pero con bueno, esta dama en H1, ¿no? sí, pero bueno, lo último de este torneo que me imagino lo está siguiendo, es impresionante igual. Lo bueno que son los buenos, porque terminan Sí. jugando al ajedrez muy bien. Y más allá de que el que mejor vi hasta ahora para mí fue Caruana, pero me sorprendió que ayer Magnus hizo 98% de precisión al Cuando freestyle. el promedio estaba mucho más bajo, ¿no? Sí, 80 y algo, ¿no? 85 por ahí. 85, que es bastante bajo si lo comparamos con el ajedrez Claro, normal, que es claro, lógico, ¿no? La gente, sobre todo al claro, principio, no te orientas bien y claro. estás lejos ahí de las mejores a veces. Sí, sí, sí. No, yo veía como muy, no sé, por el estilo, porque lo veo, ¿se me entiende? Yo lo veo como que está, como que el que más trabajó hasta ahora en eso es Caruana, me parece. Pero claro, cuando Sí. ayer lo ves a Magnus que te mete 98%, ojalá sería la final entre ellos dos. Todavía falta, pero El estaría juego lindo. parece bastante acorde a la forma de jugar de Magnus, ¿no? Porque, como decíamos antes, un jugador Entiendo, bastante intuitivo que tiene ese feeling por dónde van las piezas sí, y es capaz de orientarse rápido y saber qué planes aplican y cuáles no. Entonces, daría la impresión de que este juego le viene como anillo al dedo. Pero yo creo que en general los mejores en el ajedrez serían igual los mejores. Hay que ver qué pasa en la práctica. sí, sí. Si uno termina pensando en cómo va a ser el ranking, no va a cambiar mucho. No, Habrá no creo que cambie mucho. algún jugador que a lo mejor es 20 del mundo que Sí, a lo mejor el quinto. 20 es el 35, pero, Sí, o el y si 40 es todo, el 20, pero no creo que el 100 ahora va a estar en el 2 ni nada de eso. más allá de las discusiones que no vamos a entrar ahora de si se llama mundial, no llama mundial, eh, el ajedrez es el ajedrez, o sea, es muy distinto, pero en un momento la posición de alguna manera se normaliza Sí, y, y claro, lo que pasa es que lo que es interesante ver es que algunas partidas no se llegan a normalizar. Pierden antes, terminan antes, sí. sí, o quedan posiciones muy decisivas Pos- cuando ya po- se normaliza. Posiciones raras todavía cuando ya se está acabando la partida, sí. Sí, 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 muy interesante, muy interesante. Bueno, nada, gracias de nuevo por la charla, Pablo. Espero tenerte de nuevo por acá. Vamos a hacer algún otro episodio y comentamos un poco lo que va pasando y eso, pero gracias por hablarnos un poco de este tema que sí, bastante poco explorado en el mundo del No, ajedrez, así que no hay espero problema. que la gente sí aprenda un poco más de esto y yo estoy seguro que sí, que va a ir ganando, se va a hacer más normal, yo creo, porque la tendencia en el deporte es como tratar de explotar todo, el más mínimo Sí, eh, camino que tengas para salir adelante, tienes que usarlo, ¿no? Porque son tan parejos el nivel, porque todo el mundo tiene las mismas herramientas y yo creo que ese es un campo que tiene mucho potencial en el ajedrez, está inexplorado y hace una diferencia notable. Yo lo he podido comprobar y eh,
Nada, un placer de nuevo la charla, así que Bueno, un gusto gracias para mí, Lenier. por la conversación y esperamos verte de nuevo por acá. Sí, ojalá que pase pronto y siempre a disposición para cualquier tema de ajedrez relacionado al deporte me encanta, así que sabes que cuentan conmigo para lo que necesiten. Gracias, un abrazo grande y un saludo a toda la gente.